Al transmigrar a otro mundo, en solo 10 años me volví invencible, pero insistí en fingir ser un mortal. Para viajar, nunca vuelo. Para cazar, solo uso arco y flechas. Incluso si me acosan, solo busco la ayuda de mis hermanas mayores. Solo porque al transmigrar al continente Xianlin, obtuve el sistema de mortal. Solo necesito vivir como un mortal para volverme más fuerte y obtener varias recompensas. En estos 10 años, trabajé al amanecer y descansé al atardecer. Ya me he convertido en un experto de esta era, pero aún así, todavía no he expuesto mi fuerza, porque el continente Xianlin es solo un reino inferior entre miles de mundos. Por lo tanto, planeo esperar escondido unos 20 o 30 años más antes de salir a divertirme, y pensaba que me había ocultado perfectamente. Pero con la salida de su reclusión de 10.000 años de la emperatriz de Yaochi, todo cambió. Ella realmente puede escuchar mis pensamientos. Sin embargo, yo no sabía nada al respecto. En este momento, mientras tarareaba una canción y me preparaba para cocinar, toda la tierra santa de Yaochi comenzó a temblar. Fruncí levemente el ceño y salí por la puerta, mirando hacia una dirección. Esa legendaria ancestro está abriéndose paso. Al mismo tiempo, rayos de luz resplandeciente se iluminaron en la tierra santa de Yaochi, todos dirigiéndose hacia la dirección que yo miraba. Después de quedarme paralizado en mi lugar por un momento, solo escuché el sonido de una campana resonar con un solo cuando ocurren grandes eventos, suena la gran campana de la tierra santa de Yaochi. Esto también significa que los discípulos de la tierra santa de Yaochi deben ir de inmediato frente al salón principal de la secta para reunirse. Al volver en mí, dejé lo que tenía en las manos, y me preparé para ir allí de inmediato. Aunque tengo un estatus especial en la Tierra Santa de Yaochi, al fin y al cabo, sigo siendo un discípulo de la Tierra Santa de Yaochi. Naturalmente también debo ir a reunirme. Habiendo fingido ser un mortal durante 10 años, también tengo mi propia experiencia, que es no ser la excepción en nada, hacer lo mismo que hacen todos. Pero lo que me preocupaba un poco era cómo llegar allí. El salón principal de la secta está lejos del pico Shenyun. Un cultivador volando en espada llega en medio minuto. Si yo no puedo volar, correr hasta allí me tomaría varias horas. Justo cuando estaba pensando qué hacer, una ráfaga de viento fragante vino desde atrás. Te llevaré, hermano mayor. Después de que esta voz hablara, sentí una suavidad en mi espalda, un par de manos de Jade abrazándome por detrás, seguida de un despegue desde el lugar, dirigiéndonos hacia el salón principal de la secta. No necesitaba mirar para saber quién estaba detrás de mí. Era la pequeña hermana menor Lu Wanwan del pico Shenglin. Ya estaba acostumbrado a este tipo de contacto, porque soy el único discípulo masculino de Yaochi, y soy extremadamente guapo. Las hermanas mayores y menores de esta tierra santa de Yaochi, en cuanto me ven, les gusta ser cariñosas y tocarme. Suspiré en mi corazón. A veces, ser demasiado popular tampoco es particularmente bueno. Cuando Lu Wanwan y yo llegamos frente al salón principal de la secta, ya estaba lleno de hermanas mayores y menores. Lu Wanwan y yo nos paramos en la última fila. Si fuera lo normal, incluso si me parara en la última fila, también atraería las miradas de las hermanas mayores y menores. Pero ahora, todas tenían expresiones de sorpresa en sus rostros, mirando hacia el salón principal de la secta, y ese rayo de luz colorida que florecía en la parte trasera, que tiñó la mitad del cielo. En este momento, una intención increíblemente santa y etérea barrió todo el lugar. Bajo esta intención, las hermanas mayores y menores descubrieron gratamente que sus propios reinos de cultivo estaban mejorando rápidamente. ¿Qué tipo de figura había salido de su reclusión? Solo con la intención que emanaba. Era capaz de aumentar el reino de todas, y yo miraba los rayos de luz que llenaban el cielo, y la intención santa y etérea que nos rodeaba, y arqué levemente una ceja. Seguramente es la emperatriz Gu Qingwan, ¿verdad? En el reino inferior, si los grandes emperadores no aparecen, los cuasi emperadores son los más fuertes. Sin hablar del pasado, hablando solo del presente, los expertos del nivel de cuasi emperador en toda la provincia de Nankingsan nos superan los 5, y las fuerzas que representan estas 5 personas son algunas de las sectas más fuertes de la provincia de Nankingsan. En el pasado, la Tierra Santa de Yaochi solo se consideraba una secta de nivel superior, pero debido a la aparición de Gu Qingwan, la Tierra Santa de Yaochi se convirtió en la secta más fuerte de esa era, sin igual, y Gu Qingwan, después de convertir a la Tierra Santa de Yaochi en la secta más fuerte de la provincia de Nankingsan, entró en reclusión para abrirse paso al legendario reino emperador, queriendo abrirse paso y convertirse en una verdadera gran emperatriz. Solo que, ser gran emperador es extremadamente difícil, siempre y cuando te conviertas en un gran emperador. Tienes las calificaciones para ascender al reino superior. Los grandes emperadores en todo el continente Xianlin, puede que no aparezca ni uno en 10.000 años. Gu Qingwan no tuvo actividad durante 10.000 años. Todos pensaban que Gu Qingwan había perecido hace mucho tiempo. En la Tierra Santa de Yaochi solo quedó de Gu Qingwan una leyenda.
especialmente después de que Gu Qingguan entrara en reclusión. La Tierra Santa de Yaochi no volvió a producir a ningún experto cuasi el emperador. La Tierra Santa de Yaochi también, desde ser la secta más fuerte, fue cayendo lentamente. Todos, hacia esta legendaria emperatriz y santa maestra, sentían más añoranza, pero no esperaban que Gu Qingguan no hubiera perecido. Viendo esta situación, se ha abierto paso con éxito. Mientras todos miraban estos hermosos y resplandecientes rayos de luz en el cielo, una grácil figura apareció en lo alto del cielo. Tan pronto como apareció esta figura, la intención etérea y santa del entorno aumentó de repente enormemente. Algunas hermanas menores de poca fuerza incluso avanzaron de rango directamente. No podía ver claramente el rostro de esta emperatriz, solo sentía entre la bruma que esta emperatriz era delicada, exuberante, tierna y grácil, especialmente esa rima divina y santa en su cuerpo. Hacía que la gente sintiera que era como una diosa de los 9 cielos, del reino superior, descendiendo a la tierra. Solo ver esta postura y este encanto hacía que todos se sintieran indignos, sintiéndose como un patito feo, rindiendo homenaje a un fénix. Por supuesto, yo no. Pienso que soy súper guapo. La actual santa maestra de la Tierra Santa de Yaochi fue la más rápida en reaccionar. Inmediatamente se arrodilló con ambas rodillas y exclamó: damos la bienvenida a la salida del ancestro. Con una frase de la santa maestra de Yaochi, sacó al mundo inmerso en la conmoción y hizo volver en sí a las hermanas. Enseguida, todas se arrodilladas y exclamaron al unísono: yo, como persona moderna, me arrodillo ante el cielo y la tierra. Me arrodillo ante mis padres, pero no ante los demás. ¿Y qué si es una emperatriz? Tampoco tiene nada que ver conmigo. Solo me agaché entre la multitud, siguiendo la corriente. De todos modos, al estar en la parte de atrás, nadie lo vería. En este momento, la emperatriz dentro de los rayos de luz guardó silencio por un momento. Una voz como los sonidos de la naturaleza, que hizo que el cuerpo de todos se relajara, resonó suavemente, diciendo: ¿en qué año y mes estamos? La santa maestra de Yaochi dijo respetuosamente de inmediato: año 2100 de la era 23. Gu Qingguan permaneció en silencio durante mucho tiempo tras escuchar esto. Finalmente, suspiró suavemente y dijo en voz baja: han pasado 10.000 años sin darme cuenta. ¿Cómo está la Tierra Santa de Yaochi hoy en día? Al hablar de esto, la santa maestra de Yaochi mostró una expresión avergonzada, diciendo: la fuerza actual de la Tierra Santa de Yaochi ha disminuido demasiado en comparación a cuando el ancestro estaba. Ahora solo ocupa el puesto 28 en el ranking de sectas de la provincia de Nankingsan. Después de decir esto, la santa maestra de Yaochi, con el rostro emocionado, añadió: pero ahora que el ancestro ha salido, la Tierra Santa de Yaochi seguramente recuperará el primer lugar y restaurará su antigua gloria. Justo después de que la santa maestra de Yaochi dijera esto, Gu Qingguan ya había aterrizado frente al salón principal de la secta. Gu Qingguan miró inexpresivamente a la santa maestra de Yaochi, y antes de que pudiera decir algo, una voz llegó a los oídos de Gu Qingguan. Para ser precisos, llegó el mar de conciencia de Gu Qingguan. Olvídalo, en su estado actual será difícil que viva otros 10 años. Tan pronto como apareció esta voz, Gu Qingguan, que no tenía expresión, arqueó una ceja. ¿Quién habla? Insolente. Justo cuando Gu Qingguan iba a estallar, descubrió de repente que la multitud a su alrededor no mostraba ninguna anomalía. La santa maestra de Yaochi seguía viéndose emocionada, y los discípulos de la Tierra Santa de Yaochi estaban igualmente emocionados. Estas personas parecían no haber escuchado en absoluto esa frase. Gu Qingguan se quedó aturdida. ¿Acabo de tener una alucinación auditiva? Justo cuando Gu Qingguan empezaba a dudar de sí misma. Parece que fue una fusión forzada del corazón del emperador, causando inestabilidad en el corazón del emperador. Bajo estas circunstancias, me temo que en menos de 10 años perecerá. ¡Qué lástima, qué lástima! Un desperdicio para alguien tan hermosa. Estas voces entraban en el mar de conciencia de Gu Qingguan, con un eco. En ese momento, la expresión en el rostro de Gu Qingguan pasó de no tener expresión a asombrarse. ¿Qué voz es esta? Esto parece la voz de los pensamientos de alguien. Y lo que más sorprendió a Gu Qingguan fue cómo esta persona se dio cuenta a simple vista de que forzó la fusión del corazón del emperador y de que el corazón del emperador es inestable, pero decir que moriré en 10 años es realmente hablar sin sentido. Esta voz era de un hombre. Volviendo en sí, Gu Qingguan escaneó a la multitud y rápidamente me encontró agachado detrás de la multitud. No había de otra, solo yo soy hombre en toda la Tierra Santa de Yaochi. Era demasiado fácil encontrarme. Cuando los hermosos ojos de Gu Qingguan se posaron en mí, yo también estaba mirando a Gu Qingguan. Nuestros ojos se encontraron. Antes de que Gu Qingguan pudiera decir algo, escuchó esa voz familiar sonar de nuevo. ¿Por qué me está mirando? Es cierto, la Tierra Santa de Yaochi nunca acepta a hombres. Antes, como discípulo, fue gracias a las influencias de mi maestro
maestra. No irá esta mujer a echarme, ¿verdad? Si esta mujer se atreve a echarme, la reputación de mi maestra no servirá de nada. Acabó mi tranquilidad. ¿A dónde iré después a fingir ser un mortal para cultivar? Con esto, Gu Qingwan también entendió que era el sujeto frente a ella. Por un momento, Gu Qingwan se sintió un poco enojada. Este sujeto se ve gentil y de otro mundo, solo con esa apariencia. Es tan deslumbrante como si fuera un dios reencarnado. ¿Por qué habla de una manera tan vulgar? ¿Mujer? ¿Y fingir ser mortal para cultivar? Gu Qingwan relacionó esto con que justo ahora vi de un vistazo la inestabilidad de su corazón del emperador, además de la frase fingir ser mortal. En este momento, Gu Qingwan pareció adivinar algo, pero Gu Qingwan no estalló, sino que miró a la multitud y levantó la cabeza levemente. Ya que todos saben quién soy, no diré mucho más. Como han visto, después de experimentar innumerables dificultades y contratiempos, finalmente he fusionado el corazón del emperador, y me he convertido en una verdadera y suprema gran emperatriz. A mi regreso, naturalmente, revitalizaré la gloria de Yaochi. ¿Están dispuestas a seguirme? Las palabras de Gu Qingwan sonaron como una pregunta, pero eran firmes y poderosas, no permitiendo dudas. Las numerosas discípulas arrodilladas frente a Gu Qingwan estaban todas extremadamente emocionadas. Seguir a una gran emperatriz para conquistar el continente Xianlin, forjar una era en el largo río de la historia y dejar una marca brillante. ¿Quién no querría? Todas las discípulas gritaron emocionadas. Seguiremos a la gran emperatriz para forjar de nuevo la gloria de Yaochi. Gu Qingwan miró la actitud emocionada de los discípulos frente a ella, y se sintió muy satisfecha. ¿Forjar de nuevo la gloria? ¿Forjar de nuevo mis narices? A lo sumo vivirá unos 10 u 8 años. Morirá a mitad de camino. ¿Qué va a forjar? La voz de mis quejas. Entró de nuevo, palabra por palabra, a Gu Qingwan, en su mar de conciencia. En este momento, Gu Qingwan apretó ligeramente los dientes, con la comisura de sus labios temblando. La actual Gu Qingwan realmente quería precipitarse y romperme la boca. ¿Por qué la boca de este bastardo es tan venenosa? Siempre atacando. Pero Gu Qingwan pensó en lo que acababa de suceder, y finalmente lo soportó, mirando a los numerosos discípulos frente a ella. Dijo, vuelvan primero a sus picos. En estos días, elegiré a las discípulas de talento sobresaliente, para que sean mis discípulas personales. Ante las palabras de Gu Qingwan, las hermanas mayores y menores de la Tierra Santa de Yaochi se emocionaron enormemente, al convertirse en discípula personal de una gran emperatriz, incluso si no pueden replicar la gloria a nivel de emperador en el futuro. Convertirse en una cuasi emperatriz, las convertiría en un gigante de la provincia de Nankingsan. Esta era una oportunidad para reescribir sus destinos. Las emocionadas hermanas se miraron unas a otras, y finalmente todas se inclinaron para agradecer al unísono, y luego se prepararon para irse una a una. Gu Qingwan miró a las numerosas discípulas frente a ella, aún sin expresión, solo que su mirada, imperceptiblemente, iba a la deriva constantemente hacia mi dirección. Ryu, afortunadamente no preguntó quién soy. Me alegro infinitamente, después de regresar, no saldré nunca más del pico Shenyun. Con una cara de alivio, me di la vuelta entre la multitud para irme, sintiéndome extremadamente afortunado en mi corazón, solo que lo que no sabía era que cuando me di la vuelta preparándome para irme rápidamente, aquella Gu Qingwan siempre inexpresiva, en su hermoso rostro, formó en las comisuras de su boca un ligero, peligroso arco rápidamente, justo cuando estaba a punto de abandonar el salón principal de la secta y la plaza. Gu Qingwan pareció echar un vistazo sin querer, y luego, repentinamente levantó las cejas y dijo, espera un momento, ¿quién es esta persona? ¿Cómo puede haber un hombre en la Tierra Santa de Yaochi? ¡Qué escándalo! Mi cuerpo se tensó al instante, quedándome inmóvil en el lugar, ante las palabras de Gu Qingwan. Las hermanas mayores de Yaochi que planeaban irse, y las menores detuvieron sus pasos al unísono, mirándome todas a la vez, con los ojos llenos de preocupación, temiendo que me expulsaran directamente de la Tierra Santa de Yaochi, y cuando miraron a Gu Qingwan, en sus miradas traían inconscientemente un ruego, esperando que este ancestro fuera indulgente. Un grupo de hermosas cultivadoras mostrando tal expresión, realmente da lástima, al ser observada por tantas miradas. La comisura de la boca de Gu Qingwan se contrajo involuntariamente, reprimiendo su sorpresa en secreto. Este chico, su popularidad en la Tierra Santa de Yaochi, es tan buena, casi todos los discípulos de la secta están pidiendo por él. Sabe muy bien cómo ganarse los corazones de la gente. Volviendo en sí, la santa maestra de Yaochi rápidamente se levantó y empezó a explicar, con un tono lleno de favoritismo hacia mí. Él es el último discípulo de Yun Luoli, líder del pico Shenyun, y también su único discípulo. Fue traído de vuelta al pico Shenyun hace 10 años, y ha vivido aquí desde entonces. Siempre ha sido diligente y se ha comportado bien. Nunca ha causado ningún problema. Después de escuchar esto, Gu Qingwan tuvo una expresión extraña, y mirando a la santa maestra de Yaochi con el ceño fruncido,
dijo, ¿y qué? Un simple mortal inútil. ¿Cómo puede convertirse en el último discípulo de la líder de un pico? ¿Sobre qué base? Además, diligente, educado y no causar problemas. ¿Acaso eso cuenta como una razón presentable? La santa maestra de Yaochi inmediatamente se apresuró a explicar, aunque él tenga el cuerpo de un mortal, es un maestro en medicina sin igual, para muchas enfermedades incurables donde la medicina mágica falla. Las enfermedades difíciles y complejas, bajo su tratamiento, puede lograr curas milagrosas. Él no es un mortal ordinario. La razón por la que soy tan amado por todos en la tierra santa de Yaochi, además de mi apariencia gentil y hermosa, y de mi núcleo confiable, es mi habilidad médica excepcional. En mis 10 años de vivir disfrazado de mortal, obtuve milagrosamente el clásico de raíces y hierbas del divino granjero, y el clásico interno del emperador amarillo, 2 libros divinos. Ya he comprendido completamente toda la farmacología de las flores espirituales y hierbas divinas del continente Xianlin. Puedo formular varias recetas médicas milagrosas. Siempre que haya una enfermedad prolongada en Yaochi, me buscan a mí para tratamiento. Con el paso del tiempo, desde la santa maestra hasta las discípulas ordinarias, todos me consideran un tesoro, tratándome como si fuera de la familia. Gu Qingwan levantó las cejas al escuchar esto, sintiendo que entendía de repente en su corazón. Con razón vio a simple vista que mi corazón del emperador era inestable. Solo que la inestabilidad del corazón del emperador es un problema del estado mental de cultivación. No tiene nada que ver con la medicina. La fuerza de este chico, me temo que está muy lejos de ser tan simple como parece. Fingir ser un mortal, ¿acaso será algún tipo de método de cultivo especial? Ella, como una gran emperatriz, no podía ver la profundidad de mi fuerza en absoluto. No pudo evitar sentir cierta curiosidad en su corazón. Gu Qingwan se concentró y abrió la boca inexpresivamente. Un simple mortal, ¿tiene tales habilidades? ¿Puede curar enfermedades en las que elixires mágicos no funcionan? ¿Acaso no son mentiras para engañarme? He estado en reclusión por 10.000 años. Aún tengo algunas enfermedades ocultas en mi cuerpo que me incomodan. Ahora me examinarás y me darás tratamiento. En primer lugar, ella no tenía la intención de echarme realmente, aunque no creía que, en 10 años, perecería, pero señalé sus males con precisión de manera consecutiva, y señalé la causa raíz de la inestabilidad de su corazón del emperador de un solo golpe, haciendo que se sintiera inquieta en el fondo de su corazón. De todos modos, tenía que mantenerme para interrogarme cuidadosamente, pero al mismo tiempo, era difícil decirlo directamente, así que usó la excusa de la consulta médica para tantearme. Parpadeé al oír esto, y inmediatamente puse una apariencia obediente y dócil, asintiendo una y otra vez, por supuesto, tratar al ancestro es un honor para mí. Antes de que Gu Qingwan pudiera decir algo al ver mi apariencia obediente, mis pensamientos internos entraron claramente en su mar de conciencia. ¿Honor mis narices? Simplemente te incomodo, y quieres encontrar una razón para echarme. ¿Qué malestar podría tener una gran emperatriz? Creo que simplemente está llegando a la menopausia. La comisura de la boca de Gu Qingwan se contrajo, sintiendo que las palabras eran de lo más vulgares. Este tipo de palabras baratas de la calle eran completamente diferentes de mi apariencia gentil y hermosa. Si no fuera porque quería averiguar de mi boca, ¿por qué estaba tan seguro de que perecería en 10 años? Ella realmente querría hacer que este chico sin filtro frente a ella desapareciera en el acto. Reprimió la ira en su corazón, y dijo fríamente a la multitud, todas pueden retirarse. Las discípulas de Yaochi estaban llenas de arrepentimiento. Originalmente querían quedarse para verme diagnosticar la enfermedad, pero no se atrevieron a desobedecer la orden del ancestro. Una por una invocaron sus espadas voladoras y se fueron, incluso al irse. Todas miraban hacia atrás a cada paso, llenas de renuencia. Gu Qingwan lo vio, y sabía en su corazón que, si realmente me expulsaba, la tierra santa de Yaochi probablemente perdería a más de la mitad de sus discípulas. Una vez que todas las discípulas se dispersaron, en la gran plaza de la secta, solo quedábamos Gu Qingwan y yo, rodeados de estanques de coloridos lotos acompañados por el agua que fluye. El paisaje era excelente, pero yo no tenía ningún deseo de apreciarlo, con la cabeza llena de planes sobre cómo engañarla para pasar la prueba. Gu Qingwan, naturalmente, escuchó mis pensamientos claramente, levantó la ceja en silencio y preguntó, ya que me vas a examinar, ¿basta con que me quede aquí? Volviendo en mí, rápidamente le dediqué una sonrisa y le dije al ancestro, necesitas sentarte. Te tomaré el pulso. Mejor si entramos al salón. ¿Qué es tomar el pulso? Nunca había oído hablar de este método de tratamiento, y no pudo evitar preguntar por curiosidad. Me quejé en silencio en mi corazón. Me rindo. Tengo que explicarlo de nuevo. Te dije que lo hicieras. ¿Por qué tienes tantas preguntas? Aunque te lo diga, es posible que no lo entiendas. Justo cuando estaba a punto de explicarlo verbalmente, Gu Qingwan agitó la mano y dijo, olvídalo. No hay necesidad de explicar, y no hay necesidad de entrar al salón. Aquí mismo está bien. Ella agitó su mano de jade, destelló una luz dorada, y de la nada apareció una gigantesca silla de dragón dorada. Gu Qingwan se recostó sin miramientos en la silla de dragón. Me miró levantando las cejas y, ¿qué sigue? Al mirar su figura grácil, tragué saliva inconscientemente.
mente, y luego rápidamente concentré mi mente. Simplemente necesito que la ancestro extienda su muñeca, aunque habitualmente soy quejumbroso y me gusta criticar. Nunca me distraigo ni soy descuidado cuando se trata de la verdadera práctica médica. Wu Qingwan, sin embargo, extendió su brazo blanco plateado como el Jade, y lo apoyó en el reposabrazos de la silla del dragón. Saqué un pañuelo de seda de mi bolsa espacial, lo puse debajo de su muñeca, y luego me agaché concentrándome en tomarle el pulso. Wu Qingwan nunca había visto tal método de consulta y tratamiento. Viendo que yo me apegaba a la etiqueta, y no usaba el examen médico para aprovecharme, no pudo evitar sentir cierta admiración en su corazón. Habiendo cultivado durante 10.000 años, había visto a incontables genios, pero nunca nadie como yo que, cuando está concentrado, poseía el aire natural de una brisa fresca y una luna clara, justo cuando me miraba con una mirada de aprecio. Mi voz interior volvió a entrar en su mar de conciencia. Oh no, me equivoqué antes. No son 10 años para nada. Observar, oler, preguntar y tomar el pulso, todos son indispensables. Antes estaba demasiado lejos. Mi juicio apresurado fue demasiado imprudente. La comisura de la boca de Wu Qingwan formó inconscientemente una pequeña sonrisa. La piedra suspendida en su corazón finalmente cayó, sintiendo que no había nada malo en su cuerpo. La inestabilidad del corazón del emperador solo requiere de algunos siglos de recuperación pacífica para curarse por completo, pero el pensamiento del segundo siguiente la hizo tensar sus nervios al instante, a juzgar por el pulso. En a lo sumo 3 años perecerá y su espíritu será destruido. Definitivamente no tardará 10 años. Si tuviera que ser preciso, son 3 años, 2 meses y 10 días. Hoy casi ha pasado, así que son 3 años, 2 meses y 9 días. Pobre, recluida por 10.000 años, para terminar cayendo en solo 3 años tras su salida. Wu Qingwan se sentía llena de incredulidad, y solo sentía que yo estaba diciendo tonterías. Ella es la más fuerte del reino inferior. Incluso con el corazón del emperador inestable, su reino de cultivo sigue ahí. Incluso si mi fuerza no era mala, definitivamente no estaba en el reino emperador. Incluso no llegaba ni a cuasi el emperador. ¿Con qué derecho la diagnosticaba y determinaba su destino? ¿Solo por poner unos dedos en su muñeca por un momento? Era simplemente ridículo. Justo cuando quiso retirar su muñeca, vio que mi ceño estaba ligeramente fruncido, y mi expresión era extremadamente concentrada, sin parecer en lo absoluto que estuviera engañando, haciendo que por un momento se quedara atónita. Wu Qingwan originalmente tenía un estado mental inquebrantable, y la bendición de la técnica del corazón iluminado de Yaochi nunca era afectada por las intenciones de los demás, pero misteriosamente fui capaz de perturbar su mente, así que simplemente se armó de paciencia, queriendo ver qué podía yo descubrir exactamente. Me dediqué por completo a tomarle el pulso, sin ningún otro pensamiento. Siempre he tenido un carácter magnánimo, ayudo cuando puedo, y nunca oculto cosas. Ya que accedí a consultar por su enfermedad, me esforzaría al máximo. Si realmente no hubiera nada que pudiera hacer, entonces haría otros planes. Wu Qingwan me miró en silencio, esperando que llegara de mí una serie de pensamientos difíciles de entender, que eran todos sobre las conclusiones de la exploración de puntos de acupuntura, y que sonaban increíblemente profundos y misteriosos. Hasta que dije en mi corazón, lo encontré. Wu Qingwan también se puso nerviosa misteriosamente, sintiendo vagamente que tal vez yo realmente había descubierto el problema. Solté mis dedos y me levanté, mirando solemnemente a Wu Qingwan. Ancestro, por favor, ¿podría ponerse de pie? Wu Qingwan vio mi expresión seria, que no parecía una broma, y no hizo más preguntas. Simplemente se levantó de la silla del dragón, pensando en su corazón que ciertamente yo había detectado anomalías en su cuerpo. De lo contrario no sería tan cooperativa. Por favor, ancestro, haz como yo. Cierra tu puño derecho y levántalo, ajustando tu postura. Wu Qingwan hizo lo que se le dijo a primera vista, después de ajustar su postura. Ahora, circula el poder espiritual al mismo tiempo, hacia tu brazo derecho y la posición correspondiente en tu lado izquierdo. Wu Qingwan circuló el poder espiritual tal como se le indicó. En este momento, ¿sientes algo extraño en el lado izquierdo de tu cuerpo? Wu Qingwan concentró su mente para sentir, y efectivamente detectó un ligero malestar. Inmediatamente desvió su mirada hacia su interior, para explorar sus propios meridianos y origen. En tan solo un instante, abrió los ojos bruscamente. La sospecha en su rostro se transformó en puro terror. Su corazón del demonio no había sido refinado en absoluto, sino que se había vuelto aún más fuerte, y ahora estaba oculto dentro de su corazón del emperador. El cultivo al nivel emperador requiere refinar completamente el corazón del demonio, para poder alcanzar el pico del Dao ortodoxo. El corazón del demonio no se refiere a algo en específico, sino a todas las obsesiones de un cultivador, una colección de amor, odio y resentimiento, es decir, la mente mortal, y es el mayor obstáculo en el camino para convertirse en emperador. La reclusión de 10.000 años de Wu Qingwan fue precisamente para refinar su corazón del demonio, pero debido a que en su corazón no podía dejar ir muchas de sus obsesiones, nunca logró tener éxito. Finalmente lo refinó a la fuerza, y creyó que había erradicado el corazón del demonio por completo. Solo ahora se da cuenta de que se estaba engañando a sí misma. Ella solo tiene el reino
emperador de forma vacía, pero no tiene la fuerza que lo acompañe. Inicialmente creyó que era debido a la inestabilidad de su corazón del emperador, pero en este momento entiende que ella no está para nada en el verdadero reino emperador, y lo que es más aterrador es que el corazón del demonio ya está fuera de control. Solo tomará 3 años para que trague completamente su corazón del emperador. En ese momento ella perecerá, o se convertirá en un monstruo de codicia, ira, ignorancia. De cualquier manera, es un callejón sin salida, y este callejón sin salida, incluso ella no tiene el poder de remediarlo. Si ella quiere destruir el corazón del demonio, ella primero tiene que destruir su corazón del emperador. Al final, no podrá escapar de la muerte. Una profunda desesperación inundó a Wu Qingwan al instante. Vi su aspecto desolado y sin alma. Extendí la mano y la agité suavemente ante la ancestra. ¿Estás bien? Wu Qingwan aún estaba en shock. Me miró fijamente. Su voz tenía un temblor imposible de ocultar. Mi enfermedad ha encontrado la mancha en mi corazón, pero no mostré ninguna emoción en mi rostro. Wu Qingwan ya había caído en una desesperación extrema. Cultivó amargamente durante 10.000 años. Pasó por 1000 dificultades antes de salir de su reclusión, pero ahora solo le quedan 3 años de vida. Su corazón está lleno de resentimiento. Como poseída, me miró. ¿Aún tiene cura lo mío? Me sorprendí mucho al oírla. Agité las manos rápidamente y reí. Ancestra, debe estar bromeando. Lo suyo es solo un problemilla, no una enfermedad incurable. No tiene de qué preocuparse. Solo quería tranquilizarla, pero Wu Qingwan ya había escuchado claramente mis pensamientos. Sabía que yo la ayudaría si podía, y si no, simplemente lo dejaría. Pensó que yo tampoco tenía solución. Su desesperación creció aún más. Incluso su última pizca de esperanza se desvaneció. Justo en ese momento, mis pensamientos llegaron de nuevo a su mar de conciencia. Menos mal, realmente es un problema menor. Es mucho más fácil de resolver de lo que imaginaba. Tiene cura total. Ya he pensado en 372 formas de tratarlo. El único problema es que estos métodos son demasiado peculiares. Si los digo, pensará que soy un pervertido. Incluso podría matarme en el acto. Wu Qingwan despertó de su desesperación al instante. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿De verdad tiene cura? No fueron palabras que dije en voz alta, sino mis pensamientos más sinceros, sin ninguna falsedad, tal como predije con exactitud su fecha de muerte. Cada palabra era verdad. Estaba sorprendida y feliz a la vez. Su corazón estaba impaciente, pero temía molestarme. Solo pudo fingir calma. Preguntó con indiferencia, ¿y cómo debería tratarse esta enfermedad? Yo ya había decidido protegerme y no decir nada, mientras guardaba el pañuelo. Mostré una sonrisa obediente. Ancestra, como gran emperatriz, no tiene ninguna enfermedad grave, solo son molestias tras 10.000 años de reclusión. Con unos días de descanso se recuperará. Tras decir esto, me dispuse a marcharme. Pensé, de ahora en adelante, me esconderé en el pico Shenyun. No volveré a salir, me alejaré de esta mujer. Tarde o temprano, se olvidará de alguien tan insignificante como yo. Wu Qingwan escuchó mis intenciones claramente. Una chispa de astucia cruzó sus ojos. Se sentó lentamente de nuevo en el trono de dragón. Se recostó perezosamente, mostrando su porte imperial. Me deslumbró tanto que aparté la mirada rápidamente. Mis mejillas se sonrojaron un poco. Wu Qingwan miró mi timidez. Su corazón se conmovió un poco. Pensó que este chico era algo adorable. Levantó la vista hacia mí, con una voz magnética y perezosa. Oye, aún no has curado mi enfermedad. ¿Cómo puedes irte así? Ancestra, usted no está enferma. Naturalmente, no hace falta tratamiento. Wu Qingwan arqueó una ceja. Tengas o no razón. Al final, no eres más que un simple mortal. Quedarse en la tierra sagrada, Yaochi rompe las reglas. Si se corre la voz, seremos el hazmerreír. Maldecí para mis adentros. Wu Qingwan escuchó mis quejas internas. Las comisuras de sus labios temblaron. Reprimió su enfado, sin embargo. Considerando tus años de servicio a Yaochi, haré una excepción. Desde hoy, serás mi discípulo personal. Yo misma te entrenaré, para que, en el menor tiempo posible, tu cultivo alcance al de tus compañeros. Recalcó deliberadamente la palabra entrenar, con un tono que sugería que apretaba los dientes. Me quedé allí parado, aturdido. No podía creérmelo. Al volver en mí, agité las manos. Ancestra, mejor olvidémoslo. Solo soy un simple mortal. No poseo una raíz espiritual. No tengo forma de cultivar. Incluso si me llenara de tesoros celestiales, sería inútil. Mi anterior maestro ya lo intentó. Al escuchar mis palabras, Wu Qingwan arqueó una ceja. Dijo en voz alta, soy una gran emperatriz. ¿Acaso tu anterior maestro se compara conmigo? Si digo que se puede, entonces se puede. Me quedé totalmente perplejo. La gran emperatriz me importa un bledo. Mi forma de cultivar en el futuro será mucho más poderosa que la de una emperatriz. Mis pensamientos hicieron que Wu Qingwan apretara los dientes. Este tipo es demasiado arrogante. La gran emperatriz más fuerte del mundo inferior. No vale nada a sus ojos. Reprimió su ira. No me dio oportunidad de replicar. Se levantó del gran trono dorado. Suficiente. Acabo de salir de mi reclusión hoy. Debo informarme sobre la situación del continente Xianling. Mañana empezarás a cultivar conmigo. Vete ya. Búscame aquí mañana.
Yo me quedé allí parado, mirando la esbelta y alta figura de Gu Qingwen. Suspiré profundamente con resignación. Ella ya era casi tan alta como yo, y encima llevaba zapatos de jade con tacón. Ahora me sacaba media cabeza. Esa presión de mirarme desde arriba hizo que solo pudiera agachar la cabeza resignado. La llamé vieja varias veces en mi mente. Las comisuras de los labios de Gu Qingwen temblaron. No pudo evitar gritarme: ¿por qué no te vas ya? ¿Qué haces aquí perdiendo el tiempo? Tenía miedo de que, si yo seguía pensando, no pudiera evitar matarme por llamarla vieja. Ante su grito, respondí rápidamente. Me di la vuelta y salí corriendo. ¿Qué mosca le ha picado a esta vieja loca? Me voy. Gu Qingwen me vio correr, hasta que desaparecí de su vista. Solo cuando dejó de oír mis pensamientos, dejó su frialdad. Se dejó caer exhausta en el trono dorado. Sacudió la cabeza, mirando hacia donde me fui. Este pequeño bastardo está lleno de misterios. ¿Por qué puede escuchar mis pensamientos? ¿Por qué puedo notar yo que su corazón es inestable? ¿Y cómo encontró con tanta precisión mi punto débil? De momento, ella no podía entender estas dudas, pero está dispuesta a tomarse su tiempo para observar. Lo que menos entiende es: tan feroz y fea soy, ¿por qué me tiene tanta hostilidad? Dejando a un lado su poder de reina imperial. Su belleza era legendaria en el continente. Innumerables genios y expertos la perseguían. Ahora, tras 10.000 años, alcanzó el reino imperial. Su aura era cada vez más etérea y divina, pero él no dejaba de llamarla vieja. No podía evitar dudar. ¿Acaso me he vuelto un monstruo feo? Aunque nunca le importó su apariencia. Mis palabras la enfurecieron de verdad, pero por su estatus se niega a rebajarse. Con su carácter, preferiría morir antes que ceder. De vuelta en el pico Shenyun, mientras recogía verduras para cocinar, pensaba si debía largarme de aquí con mis cosas. No es realista que me ponga a cultivar. No tengo raíz espiritual. No puedo absorber la energía espiritual. Si quiero ser fuerte, solo puedo confiar en el sistema. Pero no quiero irme así. Después de todo, no me he despedido de mi bella maestra. Hace tiempo que la considero mi familia. Ella fue quien me trajo a la tierra sagrada Yaochi. Pase lo que pase, no puedo irme sin decir adiós. El problema es que ella siempre hace lo que quiere. Su paradero siempre es un misterio. En los 10 años que llevo en Yaochi, su ausencia más larga fue de un año entero. En la situación actual, temo que no podré aguantar ni un mes aquí. La preocupación me invadió por completo. Me levanté temprano por la mañana. Hoy debo ir al gran salón de la secta a buscar a Gu Qingwen. Tras asearme, me dispuse a cocinar. Abrí la puerta de la habitación. Me estiré bajo el sol de la mañana. Se escuchó un nítido aviso del sistema. Puntos de mortal ayer 1050. Me quedé perplejo. Más de 1000 puntos. Normalmente solo gano 100 o 200 al día. ¿Por qué esta vez hubo tantos? Antes de que pudiera entenderlo, el aviso del sistema sonó de nuevo. El usuario superó por primera vez los 1000 puntos en un día. Recompensa: horno de los 8 trigramas, guardado en la bolsa de almacenamiento. El horno de los 8 trigramas. Me quedé atónito. ¿Será el de las leyendas? Mientras lo pensaba, abrí la bolsa de mi cintura. Esta bolsa fue una recompensa del sistema. Comparada con los anillos espaciales de este mundo, puede guardar muchísimas más cosas. Lo malo es que no funciona con el pensamiento. Hay que sacar las cosas a mano. Tras un rato de forcejeo, por fin saqué un horno de unos 3 o 4 metros de altura, completamente negro, de estilo antiguo e imponente, grabado con inscripciones de llamas. Nada más aparecer, emanó una aura vasta y pesada. Me dio un vuelco al corazón. Aunque nunca he visto el verdadero horno, conozco la versión de las series de televisión. No se parece nada al original. La imponente presencia de este horno no es la de un objeto común. ¿Podría ser de verdad el auténtico? No me molesté en indagar más. No importa su origen, con que sea poderoso basta. Al ver este horno gigante, de pronto tuve ganas de refinar píldoras. El sistema ya me había dado un libro. Hace unos años, ya había dominado las técnicas de alquimia, hasta un nivel magistral, solo que nunca tuve oportunidad de practicar. No tengo poder espiritual. No puedo crear llamas para la alquimia. Solo podía hacer medicinas comunes para el dolor de cabeza. Sin fuego real, no podía refinar tesoros celestiales. Por ejemplo, una hierba lunar de hielo. Aunque quemara todos los árboles de Yaochi, no lograría refinarla. Busqué una escalera. Subí hasta el ojo del horno para mirar dentro. Estaba oscuro, solo había unos murales de llamas. Recordé que, en el horno de las leyendas, existe el fuego divino. Si tuviera ese fuego divino, podría refinar píldoras a mi antojo, pero el interior estaba vacío. Me decepcionó un poco. Mientras me lamentaba en silencio, el horno pareció entender mis deseos. Los murales del interior cobraron vida de repente. Todo el horno se encendió en llamas al instante. Me alegré muchísimo. Los objetos del sistema están vinculados a mí. Pueden entender mis pensamientos. Lo intenté con la mente, y las llamas se apagaron al instante. Bajé de la escalera satisfecho. Decidí probar la alquimia al volver.
mientras cocinaba. Seguía extrañado. ¿Por qué gané tantos puntos de mortal ayer? En 10 años en la tierra sagrada Yaochi, nunca había obtenido tantos de golpe. Lo máximo fueron 500 al llegar aquí. Pensándolo con cuidado, lo único distinto ayer fue ver a Gu Qingwan. ¿Tendrá algo que ver con ella? De pronto caí en la cuenta. Los mortales tienen 7 emociones y 6 deseos. Las alegrías y penas son lo habitual. Antes vivía demasiado tranquilo en Yaochi, con mi maestra y mis compañeras cuidándome, sin ninguna preocupación. Mi mentalidad no era la de un mortal. Pero ayer, tuve que halagar a Gu Qingwan. Me preocupaba que me echara, temía que me obligara a cultivar. Esa ansiedad por ganar o perder es la verdadera mentalidad mortal. Al entender esto, una expresión extraña apareció en mi rostro. Siendo así, no solo no puedo huir, sino que debo estar lo más cerca posible de ella. Después de todo, en menos de media hora a su lado. Gané tantos puntos como en 10 días normales. Es un negocio redondo. Al mismo tiempo, Gu Qingwan, sobre el pico Shenyun, me miraba cocinar con mucha curiosidad. Escuchó que murmuraba algo sobre un negocio redondo, pero no entendió el contexto. Nada más llegar, le atrajo aquel enorme horno, esa aura antigua y pesada. Incluso ella, siendo la más fuerte de su era, hace 10.000 años, se sintió alarmada. Se detuvo un momento en el aire y aterrizó suavemente en el patio. Me vio cocinando con la cabeza baja, sin haberme dado cuenta de su presencia. Tosió levemente. ¿Cocinando? Me quedé helado al oírla. Al levantar la vista, vi a Gu Qingwan. Hoy vestía de verde y blanco, menos seductora que ayer, pero igual de hermosa, con una mirada brillante y un aura divina. Bajo la luz del sol matinal, parecía un hada salida de una pintura. No pude evitar tragar saliva. Esta vieja es realmente hermosa. Gu Qingwan escuchó mi pensamiento, molesta y risueña. Molesta porque seguía llamando la vieja, risueña porque al menos la había halagado. Volví en mí, ancestra. ¿Tan temprano es el entrenamiento? El sol apenas acaba de salir. ¿Por qué ha venido ya a buscarme? Gu Qingwan echó un vistazo al patio con disimulo. Se sentó en un diván. No, acabo de terminar unos asuntos y pasaba por aquí. Vine a verte. Sigue con lo tuyo, no hay prisa. En realidad, no podía esperar más. Tras salir de su reclusión ayer, se informó sobre el estado actual del mundo, sobre la situación actual. En su nivel, ya no necesita el cultivo ordinario, y por sus problemas internos, no podía estar tranquila, así que decidió venir a buscarme directamente. Asentí aturdido. Pregunté casualmente, ancestra, estoy haciendo el desayuno. ¿Quiere un poco? Gu Qingwan, en su nivel imperial, ya no necesita comida mortal. Además, las impurezas de los alimentos requieren energía espiritual para ser eliminadas. No vale la pena el esfuerzo. Comer estas cosas no aporta ningún beneficio al cultivo. Si llevas 10 años en Yaochi y sigues siendo un mortal, es porque no controlas lo que comes. Sabía que yo ocultaba mi fuerza, pero no esperaba que me tomara tan en serio mi papel de mortal, comiendo de verdad comida vulgar todos los días. No estaba de acuerdo con ella, pero respondí con obediencia. Está bien, comeré menos de ahora en adelante. Pero si soy un mortal, si un mortal no come, se muere de hambre. Esta loca se cree que todos son como ella. Gu Qingwan escuchaba mis pensamientos. Seguía calmada por fuera, pero por dentro me maldecía 1000 veces. Al final, dejó de mirarme por puro despecho. No me atreví a perder el tiempo. Cociné rápidamente un tazón de gachas de arroz. Calenté sobras de anoche y el desayuno estuvo listo. Gu Qingwan no pensaba comer, pero tras estar sentada un rato, el aroma de la comida la hizo impacientarse. Era un aroma sumamente intenso. Lo que más le sorprendió fue que su agudo sentido divino captó una energía espiritual misteriosa y desconocida. Esa energía era sumamente reconfortante. Al instante, disipó su cansancio y la irritación causada por sus problemas y mis quejas. Era comparable a una medicina milagrosa. Tenía muchísima curiosidad, pero por su rango no quería pedirlo, ni quería usar su sentido divino para investigar, por miedo a que lo notara y perdiera su dignidad. Yo ya había notado sus pequeños gestos. Miraba mi olla de reojo de vez en cuando. Cuando las gachas estuvieron listas, tomé 2 pares de palillos, 2 tazones y me dirigí a ella, que miraba a otro lado. Ancestra, ya está todo listo. ¿No quiere probar un poco? Véalo como probar el talento de su discípulo. Gu Qingwan se quedó perpleja. Eres realmente molesto. Dije que no comería, pero ya que insistes tanto, esta soberana no querría despreciarte, así que probaré un poco. Dicho esto, se levantó y fue a la mesa. Sonreí. Es un honor que acepte, ancestra. Qué fingida. Si quieres comer, dilo y ya. Vieja hipócrita. Gu Qingwan se detuvo en seco. Las comisuras de sus labios temblaron. Al final, se contuvo y no estalló. Esta comida olía demasiado bien. Me senté a un lado esperando que empezara ella. La vi sosteniendo el tazón, mirando las gachas, blancas como perlas. Sus ojos
ojos desbordaban sorpresa, solo con el aspecto y el aroma. Ya se le hacía la boca agua. Me sentía algo orgulloso. Todos estos años, no solo he cocinado a diario, sino que gané el recetario divino del sistema. He perfeccionado mis artes culinarias al máximo, incluso tras viajar por todo el mundo. Mi bella y experimentada maestra siempre me pide que cocine nada más volver. Gu Qingwan volvió en sí, tomó un sorbo de las gachas, frunció levemente el ceño, como si estuviera pensando. Yo la miraba totalmente confundido, sin saber si le gustaba o no. Luego tomó otro bocado. La duda en su rostro se volvió asombro al instante. Incluso hubo un destello de temor en sus ojos. Estas gachas tienen una pizca de rima del Dao. En este mundo, todo puede llevar a la iluminación. Leer o forjar espadas permite comprender el Dao, y la rima es la manifestación de la ley celestial. Es el poder que todo cultivador ansía. Si se comprende, aunque sea un ápice, un simple discípulo podría volverse un experto en 100 años. Incluso una emperatriz como ella necesita comprender el Dao para avanzar. Pero una rima tan valiosa apareció en un simple tazón de gachas. Viendo su cara de espanto, pregunté con miedo: ancestra, ¿está bien el sabor? Mi voz la trajo de vuelta. Me miró totalmente estupefacta. Solo sentía asombro en su corazón. Este tipo es un monstruo. Hay rima del Dao en sus gachas. Y griega por su aspecto. Parece que ni él mismo lo sabe. ¿Qué clase de técnica está cultivando? Tras recomponerse, calmó la agitación de su corazón. Dijo con indiferencia: está aceptable. Torcí el gesto. Seguí comiendo con la cabeza baja. Pensé: qué fingida. Si está rico, está rico. Gu Qingwan apretó los dientes. No quiso discutir conmigo. Estas gachas eran de verdad lo mejor que había probado en su vida. Además de la rima del Dao que estaba absorbiendo. Naturalmente, no las rechazaría. 6 minutos después, miré la mesa vacía. Me quedé de piedra. ¿Acaso esta vieja no ha comido nunca? Comió demasiado rápido. Al principio cuidaba su imagen y comía despacio, pero luego se dejó de rodeos y se las acabó en un momento. Tenía un grano de arroz pegado en su labio. Le daba un aire hasta tierno. Gu Qingwan se sonrojó al oír mi pensamiento. Tosió con vergüenza. ¿Vas a refinar píldoras hoy? Me reí un poco. Asentí. Sí, hoy pensaba probar. Gu Qingwan arqueó una ceja. Preguntó con extrañeza. ¿Probar? ¿Es tu primera vez refinando? Asentí sin darle importancia. Sí, antes solo había leído la teoría. Nunca lo he puesto en práctica. Hoy voy a intentarlo. Al oír esto, la expresión de Gu Qingwan pasó de la extrañeza a la emoción, y finalmente mostró una cara de triunfo. Desde que me conoció ayer, no dejé de ignorar su estatus. No me sentí intimidado por su dignidad de emperatriz. Ahora por fin tenía algo en lo que superarme. Hace 10.000 años, ella era la mejor alquimista de todo el continente. Levantó la cabeza con orgullo. Preguntó con arrogancia: ¿sabes quién era hace 10.000 años? ¿La mejor alquimista del mundo? Esperaba con ansias que yo me asombrara, que la mirara con admiración. Por fin podría presumir ante mí. Pero viendo su cara de satisfacción, tardé un rato en preguntar con extrañeza: ¿tú? ¿Y qué? Gu Qingwan se quedó de piedra. ¿Es esta la reacción de un principiante al conocer a la mejor alquimista? ¿Es normal? Soy la mejor alquimista. ¿Cómo es que no reacciona en absoluto? Gu Qingwan estaba furiosa. ¿Qué reacción es esta? ¿Es lo que haría una persona normal? Miré la cara de Gu Qingwan, pasando del orgullo al enfado. Yo también estaba algo perdido. Que ella era la mejor alquimista. Era algo que ya sabía de sobra. Lo sabía incluso antes de que despertara. Al ser el orgullo de Yaochi, los discípulos siempre lo mencionaban, así que me lo sabía de memoria. ¿Pero qué más da que lo sepa? ¿Acaso tengo que celebrarlo con fuegos artificiales? Mi actitud tan calmada hizo que ella se quedara paralizada, sin saber qué decir. Al reaccionar, Gu Qingwan no se dio por vencida. Mirándome, dijo con voz profunda: así es, soy la mejor alquimista de este continente. Asentí con la cabeza. Respondí con total indiferencia. Gu Qingwan se quedó atónita al instante. Su mente se llenó de dudas. ¿Solo respondes eso? Ella me miraba fijamente, y yo le devolvía una mirada de extrañeza. Nos quedamos mirándonos el uno al otro un rato. Gu Qingwan dijo apretando los dientes: lo que quiero decir es que puedo enseñarte alquimia. Se sentía humillada al máximo, siendo la mejor alquimista de todo el mundo, ofreciéndose a enseñar a un novato. Parecía que era ella la que me suplicaba que aprendiera. ¿Por qué? Al oírla, me quedé perplejo. Parpadeé un par de veces. Dije con voz plana: ah, ¿de verdad? Gracias, ancestra. Es un verdadero honor. Por mis palabras, parecía estar encantado, pero mi voz no tenía ninguna emoción, y en mi cara solo hubo un rastro superficial de sorpresa, que desapareció al instante, como si estuviera mimando a una niña pequeña. Gu Qingwan se quedó totalmente atónita. No era para nada lo que ella esperaba. Pensó que yo me volvería loco de alegría. Incluso le suplicaría que me enseñara sus trucos. ¿Cómo podía tener esa actitud tan indiferente? Tras quedarse paralizada un momento, Gu Qingwan apretó los dientes. Pensó: si no le muestro mis verdaderas habilidades, nunca sabrá lo que significa ser la mejor. Al momento siguiente, agitó su mano. Un horno de plata apareció de la nada en mi patio. El horno era refinado y hermoso. Brillaba con suavidad bajo el sol. Era realmente deslumbrante. Gu Qingwan me miró con orgullo. Dijo seriamente: aunque sea tu primera vez y hayas leído muchos libros
libros antiguos. Debes entender que, en la vida, hay un abismo entre la teoría y la práctica. No seas arrogante solo por haber leído un poco. Ella estaba convencida de que mi calma se debía a que había leído mucho en los libros de la Tierra Sagrada, y por eso creía que ya lo sabía todo. Gracias a ella, en Yaochi, había innumerables libros de alquimia raros. Los discípulos comunes no tenían acceso a ellos, pero mi posición en Yaochi era especial. Nadie me impediría ver esos libros. Ella sabía bien que la mayoría habían sido escritos por ella misma. Debía corregir mi actitud impaciente ahora mismo. Entendí su consejo, y me di cuenta de que mi respuesta anterior fue muy seca. Este joven reconoce su error. De ahora en adelante, aprenderé con humildad. Ante mi cambio de actitud, una sonrisa apareció en el rostro de Gu Qingwen. Pensó, así está mejor. En el fondo, realmente me admiraba. Siendo tan joven, pude ver sus problemas internos y su inestabilidad. Incluso mi comida contenía rima del Dao. Era un genio sin igual, pero un genio debe tener la mentalidad correcta. Como mayor, era su deber aconsejarme. Una luz blanca y pura surgió de su palma. Te haré una demostración primero. Mira con atención. Está bien, ancestra. Siento las molestias, es muy amable por su parte. Al escuchar mis halagos, la sonrisa de Gu Qingwen se ensanchó, inyectó la luz blanca en el caldero de plata. Una llama plateada surgió de repente. Una aura sagrada me envolvió. Gu Qingwen se disponía a echar las hierbas, mientras explicaba el proceso de refinado. Pero en ese momento, mis pensamientos se distrajeron. La hierba de escama de dragón elimina el veneno. El telo de luz púrpura nutre y repara. Combinarlas no me parece adecuado. Sus atributos chocan entre sí. Debo mantener el telo de luz púrpura. Pero hay que sustituir la hierba de escama de dragón. ¿Qué sería un buen sustituto? El loto de Yan puro serviría perfectamente. Gu Qingwen se quedó atónita y se giró hacia mí. ¿Estás prestando atención a lo que hago? Volví en mí de golpe y me disculpé con la ancestra. Suelo distraerme después de comer. A partir de ahora prestaré toda mi atención. Gu Qingwen arqueó una ceja y no dijo más. Continuó refinando píldoras mientras explicaba los pasos. Pero no mucho después, mi mente empezó a divagar de nuevo. Cierto, aún le falta esa magia dominante. Gu Qingwen finalmente perdió la paciencia. Detuvo la refinación. ¿Estás prestando atención o no? Me sobresalté. Pensé, no puede ser. ¿Se ha dado cuenta? Si lo estaba fingiendo muy bien. Gu Qingwen, al escuchar mis pensamientos, sintió que la comisura de sus labios temblaba, reprimiendo su ira. Respiró hondo para calmarse. Al ver que reprimía su enfado, le prometí torpemente que no me volvería a distraer y que miraría con atención. Gu Qingwen me miró y, al final, no se enojó. Solo dijo, soy la ancestra de Yaochi, tu mayor, y jamás te haría daño. La alquimia no es tan sencilla como crees. Un mínimo error en el fuego o en las hierbas puede arruinarlo todo y desperdiciar el material. Con las instrucciones de un alquimista como yo, te ahorrarás muchos desvíos. ¿Por qué empeñarte en hacerlo por tu cuenta y perder el tiempo? Sus palabras eran sinceras y me hicieron sentir culpable. Una gran emperatriz, la antigua y mejor alquimista de Nanking Zhou, me estaba guiando con humildad y yo no paraba de distraerme. Era una gran falta de respeto. No es que fuera arrogante, es que me costaba explicarlo. Pierda cuidado, ancestra. Me concentraré al máximo y no volveré a distraerme. Gu Qingwen se mostró satisfecha y continuó demostrando la refinación. Controlaba el fuego con una mano y las hierbas con la otra. Las hierbas volaban con precisión hacia el horno. Sus movimientos eran maravillosos. Esta vez no escuchó ningún pensamiento mío que la distrajera. Se sintió aliviada de inmediato. En poco tiempo, una píldora brillante salió volando del horno y aterrizó en sus delicadas manos. Gu Qingwen me miró con cierto orgullo, esperando que me sorprendiera. Tomé la píldora con ambas manos y la elogié sinceramente. Su alquimia no tiene rival, ancestra. Este joven fue arrogante antes. Al ver mi genuina admiración y que mi mente estaba despejada, Gu Qingwen finalmente mostró una brillante sonrisa. Justo cuando estaba a punto de hablar, una hermosa figura aterrizó en el patio. El sagrado maestro de Yaochi hizo una reverencia. Ancestra Hiyan, el maestro del pabellón Wandan, ha salido de su aislamiento y ha venido a felicitarla. La sonrisa de Gu Qingwen desapareció al instante. Dijo fríamente, ¿ese viejo aún sigue vivo? Dicho esto, se elevó en el aire. Antes de irse, me miró y dijo, recuerda bien los pasos que acabo de enseñarte. Practícalos con cuidado. Te revisaré cuando vuelva. Este horno es el mejor de todo Nanking Zhou. Úsalo cuanto quieras. Asentí repetidamente y acepté. Al ver esto, el sagrado maestro de Yaochi se asombró en su interior. La ancestra le tiene mucho cariño. Este horno, antes nadie podía ni siquiera tocarlo, y ahora deja que él lo use libremente. Los dos se dirigieron entonces al salón principal de la secta, pero Gu Qingwen aún no había volado muy lejos. Cuando volvió a escuchar mis pensamientos, reemplazaré la hierba de escama de dragón por loto de nube de Yan puro. Luego usaré el rugido del león verde para armonizar el chi verdadero, y lo apoyaré con... Su figura se detuvo bruscamente en el aire,
Apretando los dientes, miró hacia el pico Shenyun. Solo vio que ya no tenía esa actitud respetuosa de antes. Caminaba bostezando hacia mi propio horno de los 8 trigramas, sin haber tocado el suyo en absoluto. Gu Qingwan lo entendió al instante. Mi obediencia anterior era todo una farsa, maldijo por lo bajo, llena de ira. Quería regresar para darme una lección, pero debido a que Hillian la esperaba, tuvo que aguantarse el enojo. Pensó indignada, pequeño bastardo, cuando fracases con la alquimia, por mucho que me lo ruegues, jamás te enseñaré. Tras la partida de Gu Qingwan, por fin pude concentrarme en la alquimia. No es que yo fuera arrogante o maleducado, ni que menospreciara el nivel de Gu Qingwan. Ella era la mejor alquimista de Nanking Z Tanzhou, y sus habilidades eran inigualables. Lo sabía perfectamente, aunque ya había dominado el corazón de la alquimia que me dio el sistema, y lo había comprendido a fondo. También sabía lo valioso de aprender de los demás. Siempre he mantenido una actitud humilde para aprender, pero el problema era que simplemente no podía imitar su método. Cuando Gu Qingwan refinaba, utilizaba esos elegantes movimientos a distancia, y yo no podía aprender eso. No tengo la capacidad de manipular objetos a distancia, por muy exquisita que fuera su técnica. A mí no me servía de nada. Tenía las técnicas exclusivas de mi corazón de la alquimia. No es que no quisiera aprender, es que no podía. Sí le seguí la corriente antes. Fue solo para no hacerla sentir mal, y no pensaba en la receta por diversión, sino para hacerle una píldora curativa a Gu Qingwan. Quería curar su enfermedad crónica. Esta idea me surgió de repente al ver el horno de los 8 trigramas. En el fondo, Gu Qingwan me caía bastante bien. Era increíblemente hermosa y se preocupaba por el mundo. Los mortales que rodeaban Yaochi habían recibido su ayuda, y su paciencia al enseñarme hoy me había conmovido, puesto que tenía la capacidad de intentarlo. Naturalmente quería ayudarla a resolver su problema. Saqué todo tipo de hierbas raras de mi bolsa espacial, y me preparé para usar el horno de los 8 trigramas. Mientras tanto, en el templo de Yaochi, Gu Qingwan miraba inexpresivamente al anciano de pelo blanco que tenía delante. Este hombre era ahora el mejor alquimista de Nanking Z Tanzhou, Hillian. Hillian miró a Gu Qingwan en su asiento elevado. 10.000 años, y la emperatriz sigue tan elegante como siempre. En cambio, yo ya estoy viejo y decrépito. Qingwan respondió con frialdad, ve al grano. Aún tengo asuntos pendientes. Su mente estaba solo en mí y en volver pronto al pico Shenyun, para verme fracasar y rogarle ayuda con la alquimia. Hillian notó su distracción, y dijo, al llegar, vi que enseñaba a un discípulo. Supongo que su talento supera con creces al mío. En su día, usted consideró que mi talento era pobre. Seguro que este discípulo es absolutamente brillante. Antaño, Hillian rogó ser discípulo de Gu Qingwan, pero ella lo rechazó por falta de talento. Esto era muy conocido en todo Nanking Z Tanzhou, ahora que era el alquimista número 1. Sus palabras estaban llenas de provocación. Al oírlo, todos en el salón mostraron curiosidad, pero Gu Qingwan simplemente puso cara de confusión. ¿Yo dije eso alguna vez? Hillian enfureció al instante, apoyándose en su bastón. Por supuesto, jamás olvidaré la humillación a la que me sometiste en esta vida. Gu Qingwan arqueó una ceja, y se dio cuenta, así que fuiste tú quien incitó al pabellón Wandan a enfrentarse a Yaochi en aquel entonces. Ya me había olvidado de eso, y no estaba fingiendo. En aquel entonces, aquello no fue más que un detalle sin importancia, y ya lo había olvidado por completo. Hillian temblaba entero. Un rencor que él había guardado durante 10.000 años. No significaba absolutamente nada para Gu Qingwan. Si no hay nada más, puedes retirarte. Aún tengo que enseñar a mi discípulo. Ella no le daba ninguna importancia a las quejas del pasado, y solo quería apresurarse para volver al pico Shenyun. Esta indiferencia encendió por completo la furia de Hillian. Eres una arrogante. Simplemente no quieres admitir que te equivocaste entonces. Yo ahora puedo refinar píldoras de grado santo. Una píldora que ni siquiera tú puedes hacer. Soy el de Nanking Z Tanzhou, el verdadero alquimista número 1. Diciendo esto, sacó una caja de sándalo dorado y miró ferozmente a Gu Qingwan. Su vida estaba a punto de terminar, así que hace mucho que no le temía a la muerte. Mátame si quieres. En aquel entonces, mi talento para la alquimia era excelente, pero me rechazaste por pura envidia. El que hoy sea un alquimista de grado santo es la mejor prueba de ello. Los histéricos gritos de Hillian resonaron por todo el salón. Todos estaban completamente atónitos. Nadie había sabido nunca que el conflicto entre Hillian y Gu Qingwan se debía a una obsesión tan antigua. Justo cuando todos creían que Gu Qingwan se conmovería, a ella se le iluminaron los ojos. Por fin lo entiendo. Ese chico tiene un cuerpo mortal, por eso no puede practicar mis técnicas de alquimia en absoluto. Con razón no paraba de distraerse. 10.000 años de aislamiento me han vuelto lenta. Todo el salón quedó estupefacto de nuevo. Hillian se enfureció aún más. ¿Al que le enseñas es solo un mortal? O sea que, en su momento, me consideraste inferior a un mortal. Gu Qingwan por fin le dirigió la mirada, y frunció el ceño, viendo cómo te envaneces ahora como un villano. Me alegro de no haberte aceptado. No te castigué cuando incitaste al conflicto en aquel entonces, y ahora vienes aquí soltando insolencias.
¿De verdad crees que no me atrevo a matarte? El odio de Hillian ya había superado su obsesión del pasado. Adelante, hazlo. A la exploración del reino secreto que ocurre cada 1000 años. La Tierra Santa de Yaochi puede ir olvidándose de asistir, aunque me mates. El resultado no cambiará. Ya no estamos en la época en la que tú podías dominarlo todo. En Nanking Zetansou. El pabellón Wandan es quien manda ahora. El sagrado maestro de Yaochi gritó enojado: ¿te atreves a amenazar a la emperatriz? A amenazar a la Tierra Santa de Yaochi. Hillian volvió a sentarse y dijo fríamente: ¿amenazar? ¿Acaso sabéis que para este reino secreto solo pueden entrar quienes posean un objeto sagrado? Gu Qingwan y el sagrado maestro de Yaochi se quedaron de piedra. No tenían ni idea de este asunto. Naturalmente que no lo sabéis. Solo las fuerzas más importantes pueden saberlo de antemano. Hoy en día, casi ninguna secta en Nanking Zetansou posee un objeto sagrado, pero el pabellón Wandan posee dos. Ambos reaccionaron al instante. La píldora de grado santo de Hillian también era un objeto sagrado. Gu Qingwan pensó de inmediato en arrebatárselo, pero Hillian ya se lo esperaba. No he traído el objeto sagrado conmigo. Lo que hay en la caja es solo una proyección. El rostro de Gu Qingwan se volvió sombrío. El reino secreto que se abría cada 1000 años era la clave para que Yaochi recuperase su gloria. La propia base de la emperatriz era inestable. Sufría la invasión de la energía demoníaca y no le quedaba mucho tiempo de vida. Si perdían esta oportunidad cuando se abriera el próximo reino secreto, me temo que Yaochi ya no tendría cabida en este mundo, y aún no era seguro si yo podría curarla. Yaochi debía entrar en el reino secreto, pero el pabellón Wandan controlaba el objeto sagrado, y ella tampoco podía enemistarse con todo Nanking Zetansou. Además, hoy en día en Nanking Zetansou tal vez había más de un emperador, y ella misma solo estaba en el reino del falso emperador. La voz de Hillian volvió a sonar: arrodíllate y suplicadme, igual que yo me arrodillé rogándote que me aceptaras como discípulo. El salón quedó en un silencio sepulcral. Gu Qingwan apretó los dientes, arrinconada en una situación desesperada. Aún había un rayo de esperanza para la energía demoníaca de su interior, pero la crisis de este reino secreto parecía no tener solución. Justo en ese momento, un profundo zumbido resonó de repente por toda la Tierra Santa de Yaochi. La arrogancia de Hillian y la ansiedad de Gu Qingwan se congelaron al instante. Ambos mostraron expresiones de asombro. Este es el sonido de un objeto sagrado naciendo. ¿Por qué iba a aparecer un objeto sagrado en la Tierra Santa de Yaochi? Inmediatamente después, se esparció una fragancia píldora extremadamente densa. Es una píldora de grado santo. Las pupilas de Gu Qingwan se contrajeron bruscamente y giró la cabeza hacia una dirección, la dirección en la que yo me encontraba, el pico Shenyun. Fenómenos extraños surgieron entre el cielo y la tierra, y todos creyeron que estaba a punto de nacer un objeto sagrado. El salón de la Tierra Santa de Yaochi parecía haber desaparecido, y todos se encontraban en medio de un vasto mar de nubes. En el horizonte aparecieron hermosas nubes de colores una tras otra, y puentes de arcoíris cruzaron el cielo. El paisaje era de una belleza extraordinaria, mientras todos miraban a su alrededor atónitos. El claro canto de un fénix resonó de repente en el cielo. Un fénix divino emergió del mar de nubes, extendiendo sus alas, brillando con colores deslumbrantes, batió sus alas en el aire por un momento, y volvió a sumergirse en las profundidades del mar de nubes. Esta escena onírica convenció a todos de que se encontraban en un reino santo. Solo el nacimiento de un objeto sagrado podía provocar tales fenómenos celestiales, pero lo extraño era que, dentro de este reino santo, flotaba débilmente un aroma a pasta quemada. Si alguien estaba refinando píldoras en toda la Tierra Santa de Yaochi, la dirección del pico Shenyun no era donde estaba el pabellón de alquimia, y el único que estaba refinando allí era yo. Gu Qingwan adivinó al instante la razón. Hillian, a su lado, siguió su mirada, y también se dio cuenta. Su rostro se llenó de incredulidad. Hillian no podía creer que en todo Nanking Zetansou alguien hubiera podido refinar de verdad una píldora de grado santo. Él sabía mejor que nadie lo difícil que era refinar una píldora de grado santo. Gu Qingwan volvió en sí. Ya no le importaban Hillian ni el reino secreto. Solo quería volver corriendo al pico Shenyun para ver qué demonios había hecho para haber logrado refinar una píldora de grado santo. Al instante siguiente, salió volando del salón. Yan y el sagrado maestro de Yaochi la siguieron rápidamente. En el pico Shenyun, saqué todo cubierto de polvo del horno de los 8 trigramas, una píldora negra como el carbón, que parecía un excremento de oveja gigante. De pie en la escalera, levanté la mano y examiné la píldora a la luz del sol. Me sentí impotente. Cometer un error por un momento de descuido. La primera vez refinando fue mucho más caótica de lo que esperaba, y acabé haciendo esta cosa tan rara. Me quedé mirando la píldora que tenía en la mano, con la cara ensombrecida. ¿Se podrá comer esto? A ver si le va a hacer daño a Gu Qingwan. Se había aislado 10.000 años para ascender a emperatriz, y a pesar de su enfermedad, aún le quedaban unos 3 años de vida. No vaya a ser que mi píldora termine costándole la vida. Al pensar en esto, torcí el gesto, y dejé de darle vueltas. Pensé en refinar otra.
una píldora con este aspecto. Probablemente nadie querría ni tocarlas y la sacara. En lugar de darle vueltas, era mejor empezar de nuevo. Tiré la píldora a la mesa del comedor sin darle importancia, y me puse a preparar las hierbas de nuevo. Nunca me faltaban hierbas medicinales. Cada vez que mi hermosa maestra volvía, me traía un montón. Justo cuando estaba a punto de empezar a refinar de nuevo, una hermosa figura aterrizó en el patio. Era Gu Qingwan. Levantó la vista para mirarme, subido en la escalera. ¿Estabas refinando píldoras hace un momento? Al ver que había vuelto tan rápido, me quedé atónito. Sí, ¿qué pasa? Mientras hablaba, noté de reojo que un grupo de personas venía volando, liderados por el sagrado maestro de Yaochi y un anciano. La multitud no aterrizó en el patio, simplemente se quedaron flotando en el aire. Gu Qingwan, con expresión ansiosa, dijo, ¿y la píldora? Déjame verla. Me quedé perplejo por un momento. Esa píldora tenía un aspecto tan horrible, que me daba vergüenza enseñarla. Al ver que yo no decía nada, la impaciente Gu Qingwan se elevó en el aire, me agarró por el cuello de la ropa, y me bajó de la escalera. Al ver su urgencia, murmuré para mis adentros, ¿acaso he hecho algo malo? Sin atreverme a demorarme, señalé la píldora que estaba en la mesa, y me apresuré a decir, es esa. Ancestra, ¿he hecho algo mal? Gu Qingwan miró hacia donde yo señalaba. Al segundo siguiente, la píldora negruzca cayó en sus manos. La examinó de cerca por un momento, y confirmó que era, en efecto, una píldora de grado santo, aunque no era tan deslumbrante como la de Hillian, e incluso era muy fea. No cabía duda de que era una verdadera píldora de grado santo. Hillian, desde el aire, vio claramente la píldora, y también confirmó su nivel. Me miró como si hubiera visto un fantasma. ¿Cómo es posible que haya refinado una píldora de grado santo a esa edad? Gu Qingwan ya no pudo contenerse, y dejó escapar una sonrisa genuina. Yo lo observaba todo completamente confundido. Solo pensaba que su expresión era muy extraña. De repente, Gu Qingwan extendió la mano y me tiró de la oreja. Mocoso, y decías que nunca habías hecho alquimia. Dime la verdad. Me dolió tanto el tirón que me quejé. De verdad que no. Suéltame primero. Me duele mucho. Gu Qingwan aflojó un poco el agarre, pero siguió tirándome de la oreja. Entonces me estabas mintiendo. Yo también me enfadé un poco. Suéltame primero. Si no me sueltas, no hablaré. Gu Qingwan se sobresaltó de repente, y se apresuró a soltarme. Incluso levantó la mano y me frotó suavemente la oreja, suavizando también su tono de voz. A lo lejos, el sagrado maestro de Yaochi observaba la escena, con expresión cada vez más extraña. El rostro de Hillian, en cambio, era lúgubre, lleno de envidia. Yo me quedé allí de pie, ante la repentina actitud de Gu Qingwan. De verdad que es la primera vez que refino píldoras. Nunca te he mentido. Gu Qingwan vio que no parecía estar fingiendo. Volvió a mirar la píldora que tenía en la mano, completamente conmocionada. Si de verdad era su primera vez refinando, y había conseguido hacer una píldora de grados alto directamente. Ese talento era francamente aterrador. Introdujo su sentido divino en la píldora, y al instante se vio envuelta por una vasta rima del Dao. Esta rima del Dao era idéntica a la energía de las gachas de arroz de esta mañana. La mirada de Gu Qingwan hacia mí se volvió aún más compleja. Ahora sabía que yo poseía una rima del Dao especial, pero yo parecía no darme cuenta de ello. No quiso hacer demasiadas preguntas en ese momento, para evitar que me pusiera a la defensiva. Lo más importante ahora era esa píldora de grado santo. Con ella, la tierra santa de Yaochi podría entrar en ese reino secreto, cuyas oportunidades eran incalculables. He refinado yo esta píldora, pero no conozco su valor. Aunque Gu Qingwan podría habérsela llevado en secreto, no quería actuar de esa manera, como deseaba llevarse bien conmigo. No quería recurrir al engaño. Y lo que es más, esta píldora había sido creada por mí para curar su enfermedad crónica. Gu Qingwan me miró y preguntó, ¿podrías regalarme esta píldora? Pensé que la necesitaba para mejorar su salud, así que asentí sin dudarlo, tómala. De todos modos, la refiné para ti. En cuanto lo dije, me apresuré a corregirme para ocultar mis sentimientos. Gu Qingwan, al ver mi nerviosismo, sonrió aún más sin ponerme en evidencia. Entonces, la acepto. Asentí y dije, entonces continuaré refinando y a cultivar como tú me dijiste. Gu Qingwan, al oírme, dijo que tenía asuntos de Yaochi que atender, y me dejó para que me ocupara de lo mío. Solté un suspiro de alivio, y continué separando las hierbas. Por dentro aún me quejaba de que me hubiera tirado de la oreja. Gu Qingwan, al escuchar mis pensamientos, no pudo evitar soltar una risita. Se agachó a mi lado y se disculpó suavemente. Su gesto hizo que se me pusieran las orejas rojas, así que recogí las hierbas deprisa y caminé hacia el horno de los 8 trigramas. Evitando su mirada, Gu Qingwan miró mi incomodidad, con una sonrisa incesante, y confió aún más en mí. Estaba a punto de acercarse a ayudarme con las hierbas, cuando su expresión se volvió fría de repente. Se giró para mirar a Hillian, que estaba furioso en el cielo. Toda su dulzura anterior se desvaneció. Gu Qingwan, sin ninguna expresión en el rostro, apareció al instante frente a Hillian. Toda la presión de una emperatriz estalló de repente, haciendo que Hillian y los del pabellón Wandan empezaran a sudar frío. ¿Crees que, con la situación actual, no me atrevería a matarte? Su voz no mostraba ni rasgos
rastro de emoción. Hillian apretó los dientes, resistiendo la presión. Si te atreves, mátame. Nunca le he tenido miedo a la muerte. Gu Qingwen esbozó una sonrisa de desdén. Morir ha sido siempre lo más fácil. No te queda mucho tiempo de vida, y has invertido el esfuerzo de 10.000 años para hacer grande al pabellón Wandan. Ahora vas a ver muy bien cómo se derrumba poco a poco ante tus ojos, hasta desaparecer finalmente contigo. Dicho esto, se dio la vuelta y voló de regreso al pico Shenyun, dejando atrás un despedida a los invitados. Hillian miró su espalda y empezó a maldecir entre dientes. El sagrado maestro de Yaochi se adelantó de inmediato y indicó a Hillian y a su grupo que abandonaran Yaochi. Justo cuando Hillian y los suyos estaban a punto de marcharse, el zumbido resonó de nuevo entre el cielo y la tierra, y la luz llenó el firmamento. El Fénix divino volvió a aparecer. El fenómeno celestial del nacimiento de otra píldora de grado santo los invadió. Hillian se quedó paralizado, completamente atónito. Una píldora de grado santo había sido refinada con tanta facilidad. En el pico Shenyun, yo miraba la píldora dorada y reluciente que tenía en las manos, mostrando por fin una expresión de satisfacción. Esta vez había conseguido hacer una píldora en condiciones. Gu Qingwen estaba emocionadísima a mi lado. Hace un momento, mi forma de refinar píldoras le había parecido un desastre. Incluso metí medio cuerpo en el horno de los 8 trigramas. No tenía para nada el porte de un alquimista, y, sin embargo, había vuelto a refinar una píldora de grado santo. Me miró con expectación, esperando que sacara la píldora de inmediato, para curar la enfermedad de su interior. Pero yo pensaba para mis adentros. Apenas la conocía desde hacía un día. Si le ofrecía a la ligera una píldora hecha por mí, lo más probable era que no la aceptara. Sería mejor esperar a conocernos un poco más antes de dársela. Pensando en eso, me guardé la píldora. Aunque Gu Qingwen se sintió decepcionada, no insistió. Hacía muy poco que se conocían, y ella estaba dispuesta a esperar. Tras guardar la píldora, le pregunté con cuidado: «Ancestra, ¿qué cultivaremos a continuación?». Gu Qingwen negó con la cabeza y dijo que observaría mi día a día para diseñarme un método de cultivo a medida. Al oírlo, me desperecé y me fui directo a mi habitación a echarme una siesta, dejando a Gu Qingwen completamente estupefacta. Durante los siguientes 10 días, Gu Qingwen permaneció en el patio del pico Shenyun, siguiéndome a todas partes sin separarse ni un centímetro. Ella fue comprendiendo poco a poco mi rutina diaria. Me levantaba por la mañana, hacía el desayuno, y después de limpiar el patio, volvía a mi habitación a dormir. Al mediodía me despertaba para preparar el almuerzo. Por la tarde, o me echaba una cabezadita, o iba al huerto a mitad de la montaña para cuidarlo. Al atardecer preparaba la cena. Después de cenar, paseaba para hacer la digestión. De vez en cuando, refinaba alguna píldora y me acostaba temprano. Gu Qingwen me veía comer, dormir y trabajar todo el día, sin la menor intención de cultivar. Estaba llena de dudas, pero no intervino. Al pasar todo el día juntos, poco a poco fui bajando la guardia con ella. Nuestra relación se volvió cada vez más íntima, y hablábamos con mucha más confianza. Pero lo que no entendía era por qué Gu Qingwen, que había dicho que me enseñaría a cultivar, nunca mencionaba el tema del cultivo. Al contrario, se pasaba el día entero a mi lado. Hacía todo lo que yo hacía, e incluso a veces me ayudaba a fregar los platos y hacer tareas, salvo por las veces que se ausentaba para recibir a los de Nanking y a los líderes de secta de Setan-Zhou. El resto del tiempo se quedaba conmigo. Eso me hacía sospechar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Una mañana, después de desayunar, Gu Qingwen, reclinándose satisfecha en su silla, me dijo: «Para almorzar, haz el codillo de cerdo estofado de ayer». La miré con cara rara. No podemos comer codillo todos los días. Además, tendría que ir a comprarlo al pueblo Yunxian, y el viaje es un fastidio. Gu Qingwen se quejó al instante. «¿Qué fastidio? Yo te llevo de ida y vuelta en un abrir y cerrar de ojos, y por la tarde podemos dar una vuelta por el pueblo». Arqué una ceja, y le destapé sus intenciones. Lo de que quieres comer codillo es mentira. Lo que tienes en mente son las manzanas caramelizadas del pueblo. Si quieres comerlas, puedo hacerlas aquí mismo, y sabrán mucho mejor. Ayer, cuando pasábamos por el pueblo Yunxian, al principio no quería comer manzanas caramelizadas, pero acabó comiéndoselas con mucho gusto. Incluso se trajo un par de brochetas en secreto por la noche. Al ser descubierta, Gu Qingwen asintió entusiasmada y dijo que me echaría una mano. Al verla así, pensé para mis adentros: su pasa el día pensando en comer. No parece para nada una emperatriz que haya estado aislada 10.000 años. Gu Qingwen pareció notar lo que estaba pensando. Tosió suavemente, y su expresión se volvió seria. Los asuntos importantes, claro, no se pueden olvidar. En estos días que he observado tu rutina, te he diseñado una técnica de espada a medida. Hoy te enseñaré a practicarla.
¿Practicar la espada? Arqué ligeramente una ceja, y pensé para mis adentros, no hará falta. Mi técnica de espada ya era extremadamente fuerte, y no estaba alardeando. Hacía ya 7 u 8 años, que el sistema me había dado más de 10 manuales de técnicas de espada. Ya había terminado de dominar todos esos manuales, y lo que es más importante, las intenciones y métodos de corazón correspondientes a esas técnicas, también las había cultivado hasta el reino de la gran perfección, aunque nunca había intentado usar la intención de espada para impulsar esas 10 técnicas de espada, y nunca las había visto, desatadas con todo su poder. En mi corazón estaba seguro de que no eran nada ordinarias, al menos hasta ahora. No había visto ningún movimiento que superase a mis técnicas de espada, la existencia de una energía espiritual más sutil. Por supuesto, no soy alguien arrogante, siempre he creído que siempre hay alguien mejor. Nunca he presenciado técnicas de espada de primer nivel, quizás sea solo porque en estos 10 años me he quedado siempre en el pico Shenyun, sin salir nunca a viajar. Mi perspectiva es demasiado estrecha, pero aún así, me atrevo a afirmar que, aunque mi técnica de espada no sea la más fuerte del mundo, definitivamente está entre las mejores. Por lo tanto, sobre aprender a usar la espada con Gu Qingwan, realmente siento que es innecesario. Con ese tiempo, sería mejor hacer unas cuantas brochetas de Tangulu. De hecho, al principio Gu Qingwan tampoco insistía en enseñarme la espada, solo no quería que yo siguiera murmurando en mi mente, que solo vine a comer y beber gratis. Además, ella ya había anunciado públicamente que iba a mejorar mi fuerza. Nadie en toda la Tierra Santa de Yaochi ignora esto. Lleva casi medio mes en el pico Shenyun, acompañándome a comer y beber todo el día. No me ha enseñado ni media técnica. Si esto sigue así, esas discípulas de Yaochi que me adoran, quién sabe cómo hablarán a mis espaldas. En cuanto a mis pensamientos de no querer aprender la espada, Gu Qingwan no lo pensó demasiado. Ella siempre ha creído que mi habilidad con la espada no es mala. Después de todo, era mi primera vez haciendo alquimia, y logré refinar píldoras de nivel sagrado. Solo que la espada y la alquimia son completamente diferentes. El proceso de la alquimia es fijo. Las técnicas que puedes aprender de otros son limitadas. El núcleo depende de tu talento, pero con la espada es distinto. Incluso si tu técnica de espada ya es buena, aún puedes inspirarte en los movimientos de otros. En la comprensión de nuevas habilidades, siempre es mejor aprender más. Además, lo que Gu Qingwan me va a mostrar a continuación, no es una técnica de espada ordinaria, es la habilidad suprema que creó al romper hacia el reino emperador. Mirando a todo Nanking, incluso en Zetangsou, estaría entre las mejores técnicas de espada. Al ver a Gu Qingwan levantarse, lista para demostrar la técnica, me apresuré a excusarme, ¿y si lo dejamos así? Solo soy un mortal. Las técnicas de espada requieren energía espiritual. Sin energía espiritual, ni la mejor técnica de espada podrá mostrar su poder. Gu Qingwan vio de inmediato que estaba buscando excusas. Sus hermosos ojos me fulminaron, estando yo aquí. Que tengas energía espiritual en el futuro es solo cuestión de tiempo. Aprende primero la espada y luego hablamos. Ella suspiró impotente en su corazón. Si otros supieran que una gran emperatriz como ella estaba enseñando la espada en persona, probablemente ya se habrían acercado arrastrándose. Solo yo sigo poniendo excusas una y otra vez. Parece más bien que ella me estuviera rogando que aprenda. Al ver la actitud firme de Gu Qingwan, no tuve más remedio. Tuve que recoger rápido los platos de la mesa, despejar el patio y tomar un pequeño taburete para sentarme en un rincón. Gu Qingwan ya estaba de pie en el patio, empuñando una espada larga que emitía un tenue brillo plateado. ¿Estás listo?, me preguntó mirándome. Rápidamente fingí una expresión de gran entusiasmo. Asentí, listo, pero en el fondo solo me sentía sumamente aburrido. Tras estos más de 10 días de convivencia, Gu Qingwan ya se había acostumbrado a mi actitud tan contradictoria. Su tolerancia ahora era mucho mayor que antes. Solo me maldijo en silencio pequeño bastardo y lo dejó pasar. En el patio, Gu Qingwan respiró hondo y comenzó a demostrar la técnica de espada. No usó ni un rastro de energía espiritual, simplemente tomó los movimientos básicos de esta técnica y los desglosó lentamente. Pero en el momento en que se movió, mi distracción y aburrimiento desaparecieron al instante. Mis ojos se iluminaron de repente. Gu Qingwan, concentrada en demostrar la técnica, naturalmente notó mi cambio de expresión. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba y sintió un toque de orgullo en su corazón. Pensó que el aura de esta técnica de espada del reino emperador al fin me había convencido. Apartando esos pensamientos, se concentró en mostrar los movimientos. De inmediato, escuchó mis continuas exclamaciones de asombro, y estas exclamaciones no salían de mi boca, sino que eran elogios sinceros desde el fondo de mi corazón. Al darse cuenta de que su técnica de espada realmente había obtenido mi reconocimiento, una alegría indescriptible surgió en el corazón de Gu Qingwan. En su rostro originalmente tranquilo comenzó a aflorar una sonrisa que no podía reprimir. Antes de terminar de demostrar toda la técnica, los movimientos de Gu Qingwan se volvieron gradualmente rígidos, perdió toda la fluidez inicial, y su aura se redujo a la mitad. Parecía más bien una discípula externa aprendiendo la espada. Su mente ya había sido alborotada por mi reacción, siéndole imposible concentrarse en
la técnica en sí. Al verla detenerse abruptamente, me levanté de inmediato, aplaudiendo y alabándola en voz alta, con una expresión de asombro como si hubiera visto un arte marcial incomparable. Pero Wu Qingwen sabía muy bien que todo eso era fingido. Con una ligera molestia en su rostro, dijo entre dientes: aún no termino de demostrarla. Me quedé atónito al escucharla, y asumiendo que quería continuar, volví a sentarme, y dije casualmente: continúa entonces. Wu Qingwen me miró en silencio unos segundos, y con la cara roja me advirtió: entonces mira con atención. ¿Me escuchaste? Asentí con seriedad: por supuesto. He estado prestando atención todo el tiempo. Wu Qingwen estaba molesta y frustrada, pero no podía desenmascararme. Solo pudo reprimir la vergüenza en su pecho, y volver a blandir la espada para la demostración, pero con la mente distraída. Sus movimientos no tenían nada del aura majestuosa de su técnica suprema, solo estaba haciendo cortes al azar. Ella quería que yo copiara sus movimientos, para exponer mi falta de interés. Al ver esto, me apresuré a suplicar piedad, prometiendo que prestaría total atención a partir de ahora. Wu Qingwen resopló suavemente, y perdió por completo las ganas de enseñar. Tú quieres ver, pero yo ya no quiero enseñar. Dicho esto, soltó su mano de mi oreja, caminó hacia la silla de mimbre y se sentó. Tomó su taza de té, apartó la mirada sonrojada y me ignoró. Su aura de emperatriz, que imponía respeto, desapareció por completo, viéndose como la chica de al lado haciendo un berrinche. Me quedé de pie frotándome la oreja adolorida, sabiendo que me había excedido un poco. Ella demostraba su espada con sinceridad, y yo solo estaba distraído, pero pensándolo bien, no era mi culpa. Aunque la técnica de Wu Qingwen era fuerte, no era tan atractiva para mí como un tangulu. Mientras pensaba, miré la espalda de Wu Qingwen y me reí. Te haré tangulu para comer. Wu Qingwen, que me ignoraba a propósito, giró la cabeza hacia mí al instante. Sí, no pude evitar soltar una carcajada. El tangulu siempre es lo que mejor funciona. Wu Qingwen vio la sonrisa en mi rostro. Sus mejillas se tiñeron de rosa. Quiero 10 brochetas. Dije que no mientras caminaba colina abajo. No, comer demasiados te dañará los dientes. Wu Qingwen se alarmó de inmediato. ¿Miedo a qué? Soy una gran emperatriz, no una mortal. Los grandes emperadores deben ser aún más moderados. No pueden ser glotones. Eso fue lo que me enseñaste antes. Pero qué avaricia son 10 brochetas de tangulu. No me importa, quiero 10 brochetas. Ay, duele. Deja de tirarme de la oreja. Está bien, 10 brochetas serán. En el sendero del pico Shenyun, Wu Qingwen y yo caminábamos colina abajo uno al lado del otro. Wu Qingwen tenía las manos a la espalda, tarareando una cancioncilla. Estaba de muy buen humor. La molestia de hace un momento había quedado en el olvido. Solo que, a veces, cuando me volvía para hablarle, ella recordaba lo que acababa de pasar. Sus mejillas y cuello se sonrojaban al instante, y me regañaba en voz baja en su corazón. Nuestro viaje era para recoger espinos. Recordaba que en el pico Shenyun, al pie de la montaña, crecían algunos espinos. Era el momento en que las frutas maduraban. Antes de esto, Wu Qingwen se había quedado en el patio de la cima, sin bajar nunca de la montaña. Incluso mi huerto estaba a poco más de 100 metros del patio en la cima, mirando el paisaje al pie de la montaña. Ella no pudo evitar suspirar. El pico Shenyun en mi época, todavía dentro de la tierra santa de Yaochi, era uno de los mejores picos espirituales, clasificando entre los 3 primeros. Ahora está tan desolado. Las laderas y las casas al pie de la montaña estaban cubiertas de maleza, y las instalaciones de cultivo estaban en ruinas, sin nadie que las cuidara. Aunque me gustaba la limpieza, me era imposible mantener toda la montaña perfecta. Solo podía dejar que se arruinara. Caminé adelante, pero ya que has vuelto, la tierra santa de Yaochi se fortalecerá. Para entonces, naturalmente habrá un gran número de discípulos que vendrán. Cuando eso pase, me mudaré, y el pico Shenyun pronto recuperará su antigua gloria. Wu Qingwen miró mi espalda, enarcó una ceja. No es necesario, este lugar se quedará para ti. Ya estás acostumbrado a vivir aquí, e incluso plantaste un huerto. Hacerte mudar y empezar de nuevo sería muy molesto. Al escuchar esto, no dije mucho. Habiendo vivido en el pico Shenyun por 10 años, ya le había tomado cariño. Si no tenía que mudarme, mejor aún. Poco después, llegamos al pie de la montaña. Varios espinos se alzaban frente a nosotros. Racimos de espinos rojos y maduros colgaban de las ramas. Su color era brillante, y se veían llenos y tentadores. Los observé por un momento. Señalé algunos racimos y dije: recoger estos será suficiente. Alcanzarán para unas 10 brochetas de tangulu. Wu Qingwen, que quería recoger todos los espinos, preguntó: ¿por qué solo recoger estos? ¿No es mejor llevarlos todos? Esto sabe mejor cuando se recoge y se hace en el momento. Cuando quieras comer, venimos a recoger más. ¿Acaso quieres comértelos todos hoy y no probar ninguno mañana? Wu Qingwen pensó que tenía sentido, así que recogió los espinos donde yo le indiqué. Yo caminé alrededor de los espinos, seleccionando las frutas de mejor aspecto. Momentos después, Wu Qingwen había recogido los espinos. Vámonos. ¿Qué sigues mirando? Espera un momento. Estoy eligiendo algunas frutas buenas para guardar las semillas, dije sin levantar la cabeza. ¿Semillas? ¿Para qué quieres semillas? Wu Qingwen tenía curiosidad.
Para plantar árboles, claro, a este ritmo. 10 brochetas al día puede que no sean suficientes. Plantaré unos cuantos espinos más, para poder hacerte esto cada año. Y si algún día te cansas de comerlos, cuando estos árboles florezcan y den frutos, se verán muy bonitos siendo todos rojos. Gukingwan se quedó inmóvil, con el corazón conmovido. Algo tan dulce, nunca me cansaré de comerlo. Yo estaba concentrado en seleccionar frutas, así que solo respondí casualmente. Gukingwan me miró así, entre molesta y divertida, y suspiró, un hermoso paisaje, y hasta sabes plantar árboles. Es natural. Si no, ¿de dónde crees que salió el huerto de la cima? Con los clásicos de Shennon dados por el sistema, ya había alcanzado la cúspide de la habilidad. Plantar unos pocos espinos era pan comido. Entonces plantémoslos ahora, propuso Gukingwan. No se puede. Los espinos deben ser germinados y luego trasplantados. No son como los cultivos ordinarios que brotan el mismo año que se siembran. Gukingwan no sabía nada de agricultura. Entonces, ¿cuándo podremos plantarlos? Este año ya es tarde. Habrá que esperar hasta la próxima primavera. Me di la vuelta y la miré. Y dije sonriendo, incluso después de plantarlos, necesitan ser germinados y fertilizados, antes de florecer y dar frutos. Si quieres probar los espinos que plantemos nosotros, habrá que esperar al menos 2 o 3 años. Gukingwan me miró fijamente. 2 o 3 años de tiempo, para un cultivador no eran más que un abrir y cerrar de ojos. Ella creía firmemente que yo podría curar su antigua enfermedad y acompañarla hasta el día en que los espinos dieran frutos. Entonces mostró una sonrisa increíblemente hermosa. 2 o 3 años serán. Nuestros días en el futuro aún son largos. Giré la cabeza para mirarla, y respondí suavemente, por supuesto. Después de seleccionar los espinos más grandes, tomé las semillas y caminé con Gukingwan hacia la cima. Al principio, Gukingwan estaba impaciente por volar a la cima y comer su tangulu, pero mientras caminábamos, ralentizó sus pasos. Solo quería caminar lentamente de regreso conmigo. En el camino, varias gallinas de campo corrieron cloqueando frente a nosotros. Gukingwan se detuvo de repente. Al ver esto, le expliqué. Estas son unas gallinas que criaba en la montaña antes. Quería criar algunas para que pusieran huevos, pero estas gallinas corrían por toda la montaña, y nunca supe dónde los ponían. Con el tiempo dejé de cuidarlas. Gukingwan no prestaba atención al origen de las gallinas. Hace un momento vio claramente que la forma y el aura de estas gallinas tenían vagamente la apariencia de fénix divinos. Antes de que pudiera observarlas de cerca, la bandada de gallinas desapareció de la vista. Gukingwan volvió en sí, asombrada en su corazón. Mi rima del Dao ya era tan profunda que podía hacer que unas gallinas comunes se impregnaran de su aura y despertaran el linaje del fénix divino. Los dragones y fénix verdaderos eran las bestias divinas superiores del mundo. Incluso ella, solo había visto una vez desde lejos el fantasma de un fénix verdadero, y una bestia con linaje de dragón o fénix en los 3 reinos. Ya se consideraba apreciada. Estas simples gallinas habían recibido la influencia de mi rima del Dao, y sufrido tal mutación. Los secretos en mi cuerpo eran mucho más insondables de lo que ella imaginaba. Al regresar al patio de la cima, inmediatamente puse la olla a calentar para hacer el caramelo. Gukingwan lavaba los espinos a un lado. Los dos cooperábamos cada vez mejor. Cuando los laves, ensártalos y dámelos, dije mientras revolvía el azúcar de roca en la olla. Le decía a Gukingwan. Unos minutos después, el azúcar se derritió en burbujas. Bañé hábilmente las brochetas de espino con el caramelo y las coloqué en la tabla de cortar preparada. Hacía calor, así que el caramelo no se solidificaba fácilmente. Pero este pequeño problema no era un obstáculo para la gran emperatriz a mi lado. Gukingwan estaba esperando ansiosamente a un lado, como una niña esperando comer golosinas. Sin ninguna majestad de emperatriz. Me pareció gracioso en mi corazón, pero no me atreví a decirlo. Usa una técnica inmortal para congelarlo y podremos comer rápido, le pedí. Poco después, Gukingwan y yo nos recostamos en las mecedoras del patio. Gukingwan sostenía una brocheta de tangulu a medio comer, mirando el cielo cómodamente. Tenía sus largas piernas cruzadas, con la punta del pie enganchando sus zapatos mientras se balanceaban suavemente. En una postura relajada, yo también crucé las piernas. Solo había comido 2 frutas de la brocheta en mis manos. Mañana te haré de sabor a fresa, le dije mientras mordía un espino. Dije casualmente. El espíritu de Gukingwan se levantó al instante y se giró hacia mí. ¿También puedes hacerlo de fresa? Claro, puedo hacerlo con cualquier fruta que te guste. A Gukingwan le brillaron los ojos. Entonces hagámoslo ahora. Iré a la ciudad de Yunxian a comprar fresas de inmediato. Aún quedan 8 brochetas por comer. Hablemos cuando termines. Puedo comerme 8 brochetas en un momento. Vamos ahora.
¿Tantos tangulus? ¿Ya no vas a cenar esta noche? Planeaba hacer costillas agridulces para cenar. Al escuchar costillas agridulces, Gukingwan quedó atrapada en un dilema. Ella quería probar el tangulo de nuevo sabor, pero no quería perderse sus costillas agridulces favoritas. Se quedó parada dudando qué elegir. Al verla así, no pude evitar reír. ¿Cuál es la prisa? No es como si no fueras a comerlos en el futuro. Nuestros días aún son largos. Gukingwan se sorprendió al escucharlo, y luego se relajó. Volvió a recostarse en la mecedora, mirando al cielo, con una suave sonrisa en sus labios. Sí, los días futuros aún son largos. Ya no dije nada. Dejé a un lado la brocheta que no había terminado, planeando cerrar los ojos y descansar un poco. El almuerzo no urgía. Yo de por sí no tenía mucho apetito, y Gukingwan con los tangulus tampoco necesitaba comer. Justo cuando estaba medio dormido, el sonido profundo y distante de una campana resonó de repente en la tierra santa de Yaochi. Me desperté sobresaltado y miré a mi alrededor aturdido. Este sonido de campana significa que un huésped distinguido ha llegado a Yaochi, o que algo importante ha pasado. Instintivamente miré la mecedora a mi lado, pero Gukingwan ya no estaba ahí. Mi corazón se agitó, giré la cabeza hacia el otro lado, y arqueé una ceja. Con una expresión extraña pregunté, ¿qué estás haciendo? Ella estaba de pie a mi lado, con la brocheta que yo había dejado a medio comer en la mano. Gukingwan al parecer tampoco esperaba que una campana sonara de repente en la tierra santa de Yaochi. Nos miramos el uno al otro, tú a mí, y yo a ti. Pronto, Gukingwan pareció como una ladrona, y miró con culpabilidad hacia el gran salón de la secta, y dijo, parece que la emperatriz Kingu ha venido. La emperatriz Kingu. Parpadeé. Llevaba 10 años en este mundo, y en realidad no había oído hablar de muchas personas, pero la mayoría eran de la tierra santa de Yaochi. Después de todo, nunca salía de aquí. Además, para fingir ser un mortal cultivando, naturalmente no había necesidad de conocer a nadie de afuera, y la emperatriz Kingu era uno de los pocos nombres que había escuchado, simplemente porque era demasiado famosa. La emperatriz Kingu era de la misma época que Gukingwan. En el pasado era tan famosa como ella, pero hoy en día su prestigio en todo el mundo era aún mayor. Gukingwan estuvo recluida por 10.000 años, así que aparte de Yaochi, donde aún recordaban a este ancestro, la mayoría de las demás personas casi la habían olvidado. Pero la emperatriz Kingu nunca se recluyó. Recorrió Nanking y Setangzhou por decenas de miles de años, y su fama resonaba cada vez más en el mundo. De lo que más se hablaba sobre la emperatriz Kingu era en Nanking y Setangzhou, el título de la mujer más deseada por todos los hombres. Aunque Gukingwan era inigualablemente hermosa, tenía una aura fría e inaccesible. Era inalcanzable, como la estrella más distante en el cielo, a la que uno solo podía mirar desde abajo, sin atreverse siquiera a pensar en acercarse. En cambio, la emperatriz Kingu era completamente diferente. Aunque nunca he visto a este tipo de gran figura, ya que rara vez venía a la tierra santa de Yaochi, incluso si lo hiciera, yo quedándome en la montaña todo el día, no tendría la oportunidad de verla. Pero era obvio que, seguramente era alguien del mismo nivel que Gukingwan, mientras yo estaba aturdido. Gukingwan ya se había metido en la boca las últimas piezas de tangulu, y dijo casualmente, esta vez tú también irás. La miré desconcertado, ¿a qué voy yo? Sin esperar a que yo preguntara. La delicada mano de Gukingwan ya había agarrado mi cuello, y me levantó como si fuera un pollito. Luego voló directamente hacia el gran salón de la secta. En el camino, dijo, hace 10 días, la emperatriz Kingu ascendió de cuasi el emperador al reino emperador. Supongo que vino a la tierra santa de Yaochi por dos cosas. Primero, para discutir sobre el reino secreto, y segundo, para presumir de su técnica de espada ante mí. Te llevaré a ver la técnica de espada de la emperatriz Kingu. Cuando lleguemos al gran salón, no hables tonterías, solo siéntate a mi lado, observa y aprende. Gukingwan realmente quería enseñarme algo, pero en alquimia ya podía refinar a nivel sagrado. Incluso ella se beneficiaba de mí. Técnicas inmortales, rastros divinos, armas divinas y artefactos mágicos, ella quería regalarme todo eso. Pero luego lo pensó mejor. Al fingir ser un mortal cultivando, incluso ocultar que podía volar, naturalmente no podía usar esos objetos que requerían energía espiritual. Lo único que podía enseñarme eran movimientos de artes marciales, pero esos movimientos le recordaban lo sucedido esta mañana, y se sonrojaba, sintiéndose demasiado avergonzada para demostrarlo de nuevo. Por eso quería que viera la técnica de espada de la emperatriz Kingu. La emperatriz Kingu se especializaba en la espada, y hace 10.000 años ya era ligeramente superior a ella. Escuché a Gukingwan con una expresión vacía. ¿Ver la técnica de espada de la emperatriz Kingu? Las técnicas de espada no me importan. Lo importante es ver cómo luce la emperatriz Kingu. ¿Qué tan hermosa es? ¿No debería ser súper hermosa?
hermosa, incluso más hermosa que Gu Qingwan? Apenas surgieron estos pensamientos en mi corazón. La figura de Gu Qingwan se detuvo, claramente los había escuchado. Por un momento se arrepintió de haberme traído, pero ya era demasiado tarde. Ella me llevó, y ya habíamos llegado al pico donde estaba el gran salón de la secta. Ya se había reunido mucha gente frente al gran salón, los ancianos y discípulos de la Tierra Santa de Yaochi, y los discípulos de la montaña Qianzhen de la emperatriz Qinggu. Era una multitud extraordinariamente animada. Cuando Gu Qingwan aterrizó conmigo, tanto los discípulos de la Tierra Santa de Yaochi como los de la montaña Qianzhen, todos se arrodillaron en el suelo y gritaron al unísono: saludos a la emperatriz de Yaochi. En el momento en que aterrizó, la expresión de Gu Qingwan volvió a ser la misma que cuando la vi por primera vez. Santa, inalcanzable, rechazando a todos con su frialdad a miles de kilómetros. Parecía una persona completamente diferente a la que estaba en el patio hace un momento. En ese momento, una voz seductora hasta los huesos surgió de entre la multitud. ¿Cuánto tiempo sin verte? Qingwan, de esta voz era suave y envolvente. Los hombres comunes probablemente sentirían que sus huesos se derretían al escucharla. Acompañada por el sonido de pasos, una figura caminó lentamente desde la dirección del gran salón. Levanté la vista, y al instante vi a la emperatriz Qinggu. Realmente era de una belleza que podría derrocar ciudades. Tenía su largo cabello rojo vino recogido, revelando su delgado y seductor cuello, ojos cautivadores, y una nariz alta junto con sexys labios rojo fuego. Lo que más llamaba la atención era que, en la parte superior de su cabeza, tenía un par de orejas de zorro peludas erguidas. Su padre era un gran general del clan de los zorros en el pasado, y su madre era una humana. Por lo tanto, esta cultivadora tenía algunas características del clan de los zorros. Con tal apariencia, no era de extrañar que se convirtiera en el sueño de todos los hombres en Nanking y Zhou. Bastante normal, pensé, aunque su belleza está al mismo nivel que la de Gu Qingwan. Todavía prefiero a Gu Qingwan. Gu Qingwan es la diosa más perfecta, la número 1 en el mundo. Comparé silenciosamente a las dos en mi corazón. Aunque Gu Qingwan era inalcanzable, me trataba de manera muy diferente. Esa particularidad era suficiente para que ella ocupara en mi corazón una posición única e irreemplazable. Gu Qingwan, a mi lado, escuchó mis pensamientos. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente y escupió en su mente suavemente, pero no pudo evitar levantar las comisuras de sus labios, revelando una sonrisa imperceptible. Mi mirada recorrió el atuendo de la emperatriz Qinggu, y justo cuando quería criticar en mi mente, recordé antes: espera. Gu Qingwan, que estaba a punto de dar un paso adelante para saludar a la emperatriz Qinggu, se congeló de repente al escuchar esto, con el rostro lleno de confusión. Al segundo siguiente, mis pensamientos volvieron a surgir. TCK, la postura de esta técnica de espada parece tener un alcance un poco pequeño. Gu Qingwan se sorprendió primero, y luego reaccionó. Se enfureció muchísimo, maldiciéndome 1000 veces en su corazón como un pequeño pervertido. Pensó que yo estaba mirando a donde no debía, pero no esperaba que estuviera evaluando su técnica de espada. Gu Qingwan reprimió el reproche en su corazón, y ya no me hizo caso. Levanté la vista hacia la emperatriz Qinggu, que caminaba hacia nosotros. Una ráfaga de fragancia intensa nos asaltó. Con rostro inexpresivo, les dijo a las personas arrodilladas: pueden levantarse. Dicho esto, me llevó directamente pasando junto a la emperatriz Qinggu, y caminó hacia la parte delantera del gran salón. La emperatriz Qinggu, ya acostumbrada a la actitud fría de Gu Qingwan, no le dio importancia. En cambio, su mirada se fijó fijamente en mí. En estos días, la Tierra Santa de Yaochi parecía tranquila, pero todo Nanking y Zhou ya habían sido sacudidos por un alquimista capaz de refinar píldoras de nivel sagrado, provocando oleadas de conmoción. Las principales sectas investigaban en secreto, y solo sabían que este alquimista era joven y apuesto, que una vez fue un mortal, y que se había quedado en la Tierra Santa de Yaochi por 10 años. Todos especulaban que este era un plan que Gu Qingwan había establecido hace 10.000 años, y al momento en que la emperatriz Qinggu me vio, estuvo segura de que yo era ese monstruoso alquimista llamado Lu Chen, con una apariencia tan hermosa, además de la habitual frialdad de Gu Qingwan, que nunca permitiría que una persona común se acercara tanto a ella. Y además, yo era el único discípulo masculino en la Tierra Santa de Yaochi. Seguía a Gu Qingwan, conociendo bien su relación con la emperatriz Qinggu. Eran verdaderas rivales, enemigas mortales. Hace 10.000 años, aunque el pabellón Wandan se oponía a la Tierra Santa de Yaochi, Gu Qingwan nunca le prestó atención. Solo la emperatriz Qinggu, su Liyan, era digna de ser su rival. Gu Qingwan caminó hacia el trono del emperador dragón dorado ya preparado. Agitó suavemente sus largas mangas de gasa blanca. Se dio la vuelta y se sentó. Yo caminé con tacto hasta el lado del maestro santo de Yaochi, y me quedé de pie allí. Al mismo tiempo, una brillante luz dorada apareció detrás de su Liyan, y un trono se manifestó lentamente. Las dos emperatrices se sentaron al mismo tiempo, mirándose sin expresión. Sus oros chocaban frente a frente. Las dos podían considerarse dos extremos. Gu Qingwan vestía ropa sencilla y blanca como la nieve santa, su voluntad tan fría como una begonia.
Zuliyan llevaba un maquillaje llamativo y ropas lujosas, con una gracia infinita y una coquetería natural. Gu Qingwen habló primero. Su tono fue tranquilo, pero con una autoridad incuestionable. Viniste por lo del reino secreto, ¿verdad? Zuliyan se recostó en su asiento. No has cambiado nada. Vas directo al grano. Siendo así, tampoco me andaré con rodeos. Las dos sectas más fuertes en este reino secreto son la Tierra Santa de Yaochi y la montaña Qianchen, y nosotras somos nuestras mayores rivales, pero no hay necesidad de enfrentarnos. Si cooperamos en este reino secreto, seremos las ganadoras indiscutibles. Yaochi cooperará con Qianchen. Desde que Zuliyan dejó la montaña Qianchen con su gente, ella ya había adivinado sus intenciones y ya había tomado una decisión. Lo que le daba curiosidad era que, habiendo ascendido a gran emperadora y considerándola siempre su enemiga mortal, Zuliyan viniera en persona a negociar por el reino secreto. Eso demostraba que este reino secreto era muy importante. Zuliyan seguro conocía sus secretos. Tras 10.000 años de reclusión, la Tierra Santa de Yaochi había decaído y dejado de ser una secta superior, perdiendo acceso a muchos conocimientos ocultos, mientras que la montaña Qianchen, gracias a Zuliyan, se mantuvo entre las sectas principales, y seguro tenía información del reino secreto, pero no era prudente hablar de esto frente a todos. Tendría que preguntar los detalles más tarde. Al ver que Gu Qingwen aceptaba tan rápido, Zuliyan no se sorprendió. Tras una leve carcajada, la situación cambió. Aunque cooperemos, debe haber una jerarquía. ¿Cómo repartiremos los tesoros del reino secreto? Si no estamos de acuerdo allí, ¿a quién escucharemos? Hay que dejar todo esto claro antes. Gu Qingwen la miró con calma. Lo que te importa es el duelo inconcluso de hace 10.000 años, ¿verdad? Zuliyan levantó un poco la cabeza, mostrando su delicada barbilla. Así es, hoy terminaremos ese duelo. Quien gane, liderará en el reino secreto. Ahora ambas somos grandes emperadoras. Si peleamos en serio, destruiremos medio continente Nankingsan. Además, el reino secreto está por abrir. Si alguna sale herida, será una gran pérdida. No es que ella tuviera miedo de pelear. Es solo que el duelo de hace 10.000 años fue de espadas. Zuliyan siempre fue una fanática de la espada. Tras 10.000 años de duro entrenamiento, su técnica de espada debe ser más magistral, mientras que ella se recluyó 10.000 años solo para avanzar de nivel. En cuanto a la técnica de espada, aparte de una técnica que aprendió al ascender a emperadora, no había mejorado nada, y lo que es más importante, ella no era una verdadera gran emperadora. Si peleaba, revelaría su verdadero nivel. Antes de que yo cure su corazón demoníaco, ella no podía correr ningún riesgo. Zuliyan parecía haber previsto que diría eso. No tenemos que luchar a muerte. Mostraremos nuestra mejor técnica de espada. Con solo verlas, sabremos cuál es mejor. Y dejaremos que los discípulos aprendan la intención de la espada. ¿No es matar dos pájaros de un tiro? Apenas Zuliyan terminó de hablar, una pizca de astucia brilló en los ojos de Gu Qingwen. Había acertado. Por eso me trajo aquí. Si este es el duelo. Ella confiaba en la técnica que creó al ascender. Tenía mucha confianza. En cuanto a movimientos, no perdería. Así que, en las comisuras de los labios de Gu Qingwen, se dibujó una sonrisa imperceptible. De acuerdo. Zuliyan no podía aguantar más. Al escuchar que Gu Qingwen aceptaba, voló de inmediato al centro de la plaza, frente al salón. Exhaló un suspiro de aire impuro, y levantó la mano lentamente. Al hacer el gesto, el cielo y la tierra cambiaron de color al instante. El entorno de todos los presentes ya no era la pacífica Tierra Santa de Yaochi, sino que se encontraron en un campo de batalla lleno de espadas. Una aterradora intención de espada invadió el lugar. Los discípulos presentes mostraron emoción y reverencia en sus rostros. La intención de espada es el sueño de todo cultivador. Es la meta de toda una vida. Gu Qingwen miró a Zuliyan en el centro de la plaza. Sus hermosos ojos estaban llenos de asombro. Ella y Zuliyan habían comprendido la intención de espada hace 10.000 años, pero ahora Zuliyan no estaba usando una técnica mental, ni estaba usando energía espiritual. Activó la intención de espada solo con sus movimientos. Esto solo significaba una cosa. La técnica de espada de Zuliyan había alcanzado el Dao. Gu Qingwen contuvo el aliento. En 10.000 años, Zuliyan se había vuelto mucho más fuerte. Aunque en el pasado Zuliyan la seguía de cerca, siempre fue ella quien dominaba. Pero ahora, sabía que ya no era rival para Zuliyan. La técnica de espada que creó al ascender, todavía le faltaba algo. Incluso si daba todo de sí, no podría activar la intención de espada solo con movimientos. Gu Qingwen lo aceptó rápidamente. Si perdía, perdía. Su obsesión de hace 10.000 años ya se había desvanecido. Zuliyan sabía más sobre el reino secreto. Que ella liderara no era una mala idea. Calmó las emociones de su corazón, y con una actitud de aprecio y aprendizaje, observó atentamente la técnica de Zuliyan, esperando aprender algo de ella. Para compensar
las deficiencias de la suya. La técnica de espada de Suliyan era deslumbrante, igual que ella misma. Cada movimiento era tan sorprendente, que traía un aura invencible e imparable. Si usara una técnica mental y energía espiritual, el poder de esa espada probablemente sacudiría todo el continente Nankingsan. Mientras observaba, Wu Qingwan no pudo evitar mirarme de reojo, al ver que yo observaba con mucha atención, y a veces mostraba una expresión pensativa. Se sintió un poco aliviada. Menos mal que esta vez no estaba mirando a otro lado, sino que de verdad estaba aprendiendo. En ese momento, Suliyan guardó su espada y se quedó de pie. Había terminado su demostración perfecta. Esa impactante intención de espada se disipó. Los discípulos presentes mostraron caras de frustración, molestos consigo mismos por ser tan lentos y no lograr comprender nada de esa poderosa intención de espada, perdiendo una gran oportunidad para subir de nivel. Suliyan miró a Wu Qingwan, que seguía sentada, con un orgullo indisimulable en el rostro. Te toca. Wu Qingwan ocultó su asombro y se levantó lentamente, aunque sabía que era inferior a Suliyan. Jamás se retiraría sin luchar. Ese no era su estilo, pero era inevitable sentirse algo nerviosa. Temía que yo volviera a decir cosas vergonzosas en mi mente y perturbara su concentración. Si hacía el ridículo frente a todos, sería el hazmerreír. Justo cuando Wu Qingwan iba hacia el centro de la plaza, mi voz interior resonó de pronto. ¡Qué pequeño! Wu Qingwan se congeló, completamente confundida. ¿Qué era pequeño? Pensando en experiencias pasadas, rápidamente lo malinterpretó y ardió de rabia, maldiciéndome en silencio por pervertido. Resulta que yo no estaba observando la espada, sino mirando otras cosas, pero el cuerpo de Suliyan era muy explosivo. ¿Cómo iba a ser pequeño? Antes de que Wu Qingwan pudiera calmarse, mi voz interior volvió a sonar. De verdad es pequeña. La visión de esta técnica de espada es pequeña. Wu Qingwan se quedó atónita, dudando de lo que había escuchado. Esta técnica de Suliyan se llamaba interrogar al cielo. Era una técnica de nivel terrestre que obtuvo en un reino secreto, y se basaba en la majestuosa presencia de desafiar al cielo y la tierra. Tras 10.000 años de duro entrenamiento, Suliyan ya había dominado esta técnica a la perfección, e incluso la fusionó con su propio encanto del Dao, alcanzando un nivel sin precedentes. Y una técnica tan poderosa había sido calificada por mí como de poca visión. Wu Qingwan se sintió impotente, y pensó que yo solo decía tonterías por mi juventud. Después de todo, solo lo estaba murmurando en mi mente, y no lo había dicho en voz alta, así que no importaba mucho. Ella me miró, queriendo darme una mirada de advertencia, para que observara bien su técnica de espada, pero yo seguía mirando a Suliyan, con una mirada clara, sin rastro de pensamientos impuros. No se sabía en qué estaba pensando. Wu Qingwan, resignada, solo pudo darse la vuelta y caminar hacia el centro de la plaza. Suliyan no había vuelto a su asiento. Se quedó allí y al ver acercarse a Wu Qingwan, dijo: no sé qué opina la emperadora de Yaochi de mi técnica de espada de hace un momento. ¿O sigues pensando como en el pasado, que mi técnica de espada es como mi persona, mezquina y pequeña? El tono de Suliyan era claramente provocador, cuando ambas eran jóvenes, solo por una discusión. Wu Qingwan le dijo con frialdad: alguien de familia humilde es amargada, mezquina, y no tiene modales. Esas palabras se convirtieron en una espina clavada en Suliyan. Wu Qingwan venía de una familia noble, todo le había salido bien en la vida, y había nacido para ser admirada, pero ella era mitad humana y mitad zorro. En su juventud sufrió todo tipo de humillaciones, y llegó hasta donde estaba gracias a un esfuerzo multiplicado por 100. Lo que más odiaba era que la llamaran mezquina y sin modales. Wu Qingwan frunció un poco el ceño. Ella, por supuesto, recordaba ese incidente. Incluso si pudiera volver atrás, lo diría de nuevo. Después de todo, Suliyan había sido muy grosera en ese entonces, insultándola por casi media hora. Pero ahora, si decía que la técnica de Suliyan era mala, sería engañarse demasiado a sí misma. Pero hacerla inclinarse ante Suliyan tampoco iba con su carácter. Por un momento se encontró en un callejón sin salida. Suliyan la miraba fijamente con provocación. En este momento tan incómodo, mi voz interior volvió a resonar en la mente de Wu Qingwan. Sí que es un poco mezquina. ¿Qué es eso de interrogar al cielo y la tierra? El cielo y la tierra no son nada. Yo, como un cultivador de espada que hace tiempo dominó las técnicas de espada y métodos mentales dados por el sistema, vi las debilidades de Suliyan desde sus primeros movimientos, y entendí el núcleo de su técnica. Algunas técnicas se centran en el amor, otras en la rectitud, y otras en defender a la nación, pero la técnica de Suliyan se basaba en la arrogancia. Sin embargo, atreverse a interrogar al cielo y a la tierra, ¿qué clase de arrogancia es esa? Ya que cultivaba la arrogancia, debía ser arrogante hasta el final. El cielo y la tierra no son nada para mí. Si cultivaba con esa mentalidad, el poder de su técnica alcanzaría un nivel superior. Mis palabras llegaron sin filtros a la mente de Wu Qingwan. Ella se quedó paralizada, como golpeada por un rayo.
Su corazón pareció detenerse por un momento. Como la mejor cultivadora de espada de hace 10.000 años, Gu Qingguan reaccionó y dedujo todo en su mente rápidamente. Si usara una técnica de espada con esa mentalidad, sería como despejar las nubes y ver el sol. Se sintió iluminada, y de pronto se dio cuenta de que mis palabras también se aplicaban a su propia técnica de espada. Siempre se había preguntado qué le faltaba a su técnica, y en ese momento lo entendió. Le faltaba esa actitud de supremacía absoluta, pero mi comentario era para Su Liyan, y no se aplicaba del todo a ella, porque la técnica de Gu Qingguan no cultivaba la arrogancia, sino el orgullo, así que debía adaptarlo y aprender a usarlo. Como la persona más fuerte del continente Nankingsan de hace 10.000 años, rápidamente ajustó mis palabras, y las incorporó a su técnica de espada, pero no estaba segura de si la idea funcionaría. En este momento, todo lo que esperaba era que yo observara bien su técnica, y le diera algunos consejos. Gu Qingguan volvió un poco la cabeza y me miró profundamente, con los ojos llenos de asombro, y mi mirada en ese momento seguía fija en Su Liyan, con la mente en otra parte. Ella suspiró en su interior. ¿Qué tan monstruoso era este pequeño bastardo? Mientras esperaba que yo continuara guiándola en mi mente, lo que escuchó fueron solo murmullos sin importancia. Gu Qingguan se sonrojó y me miró mal, y me llamó pervertido en silencio, pero vio que yo no la estaba mirando, así que resopló y volvió a mirar a Su Liyan, con la mirada apuntando accidentalmente al pecho de Su Liyan. Ese Wei Liyan estaba mirando a Gu Qingguan con cara rara, llena de dudas. Esta Gu Qingguan, ¿por qué no para de mirar al chico que está al lado del asiento? Y aunque no tiene expresión alguna, es obvio que no le importa para nada el duelo. Incluso mira fijamente a mi pecho. ¿Acaso se volvió loca tras 10.000 años de reclusión? Justo cuando Su Liyan se disponía a provocar de nuevo, Gu Qingguan levantó levemente la cabeza, mostrando su característica expresión arrogante. En efecto, sigue siendo un poco mezquina. Tan pronto como dijo esto, todos los presentes quedaron estupefactos. Su Liyan también se sorprendió. Degradar a otros no te eleva, ¿sabes? Mi querida emperadora, ¿por qué no me muestras que es tener buena visión? Ese Wei Liyan confiaba en que su técnica era la mejor del continente Nankingsan, con un aura que podría devorar montañas y ríos. Pensó que Gu Qingguan solo era terca, y no soportaba que lo hubieran superado al salir de su reclusión. Pero antes de que pudiera decir algo más, Gu Qingguan caminó hacia el centro de la plaza, y sin expresión en el rostro, preguntó, ¿qué es el cielo y la tierra? Si ya eres una gran emperadora, estás por encima de ellos, estás fuera de las reglas, ¿por qué tendrías que interrogarlos? ¿Acaso no hemos pisoteado ya las reglas del mundo? El cielo y la tierra no son nada. Nosotras somos grandes emperadoras. Gu Qingguan modificó un poco mis palabras y eliminó lo vulgar. En el momento en que las dijo, un silencio sepulcral cayó sobre la plaza del gran salón. Todos quedaron atónitos ante esas palabras. Su Liyan se quedó totalmente paralizada, con sus labios rojos entreabiertos y una cara de total incredulidad. Esas palabras fueron como una revelación, que hizo que su comprensión de su propia técnica de espada se elevara instantáneamente varios niveles. Al escuchar a Gu Qingguan, sentí una emoción en el pecho. La admiré en silencio por lo genial que se veía. Incluso sentí un poco de devoción, pero también me advertí que siempre hay alguien mejor. No debía volverme engreído por haber aprendido las técnicas del sistema y ser tan complaciente. Uno siempre debe ser humilde. Estos pensamientos volvieron a llegar a los oídos de Gu Qingguan. Sus mejillas se sonrojaron levemente. Se rió suavemente en su interior y pensó que, ya que yo la consideraba de los míos, no tenía nada de malo usar mis palabras para intimidar a Su Liyan. A pesar de la sorpresa de Su Liyan, una duda surgió en su interior. Sabía que Gu Qingguan había estado recluida por 10.000 años, concentrada en su ascenso de nivel, y sin tiempo para practicar su técnica de espada. Ambas tenían un talento similar, y ella había entrenado duramente por 10.000 años. Era imposible que Gu Qingguan siguiera siendo mejor que ella, pero esas palabras habían salido, sin lugar a dudas, de la boca de Gu Qingguan. De repente recordó que, durante el duelo, todos tenían expresiones de asombro, menos yo, que tenía una mirada de indiferencia, y Gu Qingguan se volteaba para mirarme a cada rato. ¿Será que la verdad tiene que ver con este niño? Pero Su Liyan pronto descartó esa idea. A simple vista notó que mi edad ósea no superaba los 100 años. No podía ser un maestro recluso ni un gran emperador reencarnado, incluso si yo fuera el hijo del cielo y tuviera asombrosos logros alquímicos en 10 años. Era imposible que también alcanzara tal nivel en la espada. A pesar de no tener pruebas, su intuición le decía que esto tenía algo que ver conmigo. Al mismo tiempo, Gu Qingguan controló sus emociones. Luces divinas la rodearon y un aura etérea y sagrada comenzó a emanar de ella, disipando al instante la intención de espada restante de Su Liyan. Su Liyan quedó en shock. Gu Qingguan ni siquiera había hecho un movimiento ni desenvainado su espada, y ya había reunido intención de espada con solo su aura. Luego, una espada apareció en la mano de Gu Qingguan. Ignorando el asombro de Su Liyan, se volteó a mirarme, y su voz interior dijo, mira bien. Asentí rápidamente, no se preocupe, su discípulo aprenderá bien. Su Liyan frunció el ceño a un lado, sospechando aún más que esto tenía que ver conmigo, pero pensó
pensó que solo era un truco de Gu Qingwan. Gu Qingwan no le prestó atención. Ella solo quería que yo observara bien su espada, esperando recibir algún consejo de mi voz interior. Al segundo siguiente, Gu Qingwan ejecutó su técnica. Solo su postura inicial dejó cautivados a todos los presentes. Su técnica, además de aura etérea y sagrada, tenía un concepto supremo que despreciaba el cielo y la tierra, como si todo en el mundo fuera insignificante ante ella. Su Liyan se alarmó profundamente, siendo ambas grandes emperadoras. Ella misma había sido afectada por esa espada, al punto de generar admiración. Rápidamente forzó ese pensamiento fuera de su mente. Gu Qingwan también sintió el cambio en su intención de espada, y se alegró enormemente. Me miró de reojo, queriendo ver mi reacción, pero escuchó mi voz interior. ¡Qué hermosa es Gu Qingwan! ¿A quién le importa la técnica de espada? La técnica no es tan bonita como ella. Gu Qingwan se sonrojó, pero no se enfadó. Rápidamente se concentró y continuó con su técnica. Los movimientos posteriores se volvieron más arrogantes, como altas montañas y nieve virgen que uno solo puede admirar. Cuando terminó la técnica, el resultado era evidente. Gu Qingwan se acercó a la atónita Su Liyan. ¿Quién crees que ganó? Su Liyan aceptó su derrota con franqueza. Tú, por supuesto. No era de las que no saben perder. Además, hace 10.000 años, cuando luchó contra Gu Qingwan, siempre había perdido por un pelo. Gu Qingwan no dijo mucho. Sabía que ganó gracias a mi ayuda, y no lo fingía a propósito. Su Liyan cambió de tema sobre el reino secreto. Supongo que tú y Yaochi no tienen los detalles, pero discutiremos esto en unos días. Ahora debo entrar en reclusión de inmediato. Me quedaré en la Tierra Santa de Yaochi por unos días. En realidad, quería aprovechar la oportunidad para averiguar si yo era el personaje clave detrás de todo. Si discutía ahora los asuntos del reino secreto, no tendría excusa para quedarse en Yaochi. Gu Qingwan no lo pensó demasiado. Pensó que, como Su Liyan era una fanática de la espada, tenía prisa por recluirse para consolidar lo aprendido. Además, el asunto del reino secreto no se discutiría rápido, y lo que era más importante, estaba pensando en las costillas agridulces que yo preparaba, y temía perderse la cena si negociaban hasta tarde. Al instante, ordenó al señor sagrado de Yaochi que le preparara un alojamiento a Su Liyan. Antes de irse, Su Liyan me miró fijamente, y pensó para sí misma que ese chico era muy extraño. Vi a Su Liyan alejarse, pero en mi mente solo pensaba en la zorra verde sobre su cabeza. ¿Qué se sentiría tocarle las orejas? Ahora que todos se habían ido, ¿aún no te cansas de mirar? Me reí torpemente. Gu Qingwan me agarró por el cuello sin mediar palabra y voló conmigo hacia el pico Shenyun. En el camino preguntó, ¿aprendiste algo? Yo la miré confundido. Ella se contuvo la frustración y volvió a preguntar, ¿aprendiste mi técnica de espada? Rápidamente me reí y la llené de elogios, pero me interrumpió y me mandó a callar. Gu Qingwan no estaba realmente enojada. Ya había encontrado el Dao para su técnica. Estaba muy agradecida en su interior y sabía que no podía depender siempre de mí. Tras regresar al pico Shenyun, cociné como siempre y Gu Qingwan ayudó a preparar los condimentos. Un buen plato de costillas agridulces la dejó muy satisfecha. Por la noche, Gu Qingwan descansaba en la mecedora y mi voz interior llegó a sus oídos, quejándome de que siempre ponía excusas para no lavar los platos, y me prometí a mí mismo que cuando mi cultivo fuera alto, la despertaría. A Gu Qingwan le hizo gracia escucharme. Solo se sonrojó un poco al escuchar la última frase, maldiciéndome en silencio por pervertido. No sé cuánto tiempo pasó. La cubrí con una manta ligera, bostecé y volví a mi habitación para dormir. En el camino seguía murmurando, un gran emperador no se resfría, preocupado de que, al despertar, pensara que yo era retrasado. Gu Qingwan no abrió los ojos. Tampoco se quitó la manta. Al contrario, se acomodó mejor y decidió dormir allí esa noche, pensando que al menos yo era atento. Cuando me desperté por la mañana, vi que Gu Qingwan ya no estaba y en la mecedora solo quedaba la manta. Supuse que había ido a guiar el cultivo matutino de los discípulos y volvería pronto para el desayuno. Justo cuando abrí la puerta y me estiré, la voz de notificación del sistema sonó en mi mente. Valor mortal de ayer, 3000. Recompensa, cobre de Shousan. Guardado en la bolsa Qiankun del anfitrión. Me llevé una sorpresa. Aunque no sabía mucho sobre mitología, el sistema me había dado muchos libros de práctica, donde decía claramente que el cobre de Shousan era el material para forjar la primera de las 10 espadas divinas legendarias, la espada Wanwan. De inmediato saqué de mi bolsa un lingote de bronce. El pesado bronce medía más o menos como un brazo, y se sentía muy pesado en las manos. Sopesé el cobre de Shousan, pensando que yo ya había llevado la habilidad de corazón de artesano del sistema al límite, y sabía cómo forjar la espada Wanwan. Con el material y la técnica, podría forjarla sin problemas, pero, pensándolo bien, no era necesario. Hace unos 4 o 5 años, el sistema me había regalado una espada Wanwan,
No sé si era la original, pero era extremadamente afilada. Solo pensaba que la fuerza propia era lo fundamental, y que las armas no importaban mucho, así que la guardé en mi bolsa y no la había usado desde entonces. Lo que más me intrigaba era que mi valor mortal de ayer había llegado a 3000. Recordé con cuidado que ayer, además de mis tareas habituales, fue bajar a recolectar espinos, y también nos visitó Zulillan. Supongo que recolectar espinos y sembrar se considera parte de la vida de un mortal, de sembrar y cosechar, así que eso me dio mucho valor mortal, y observar el duelo entre Zulillan y Gu Qingwan. Quizás el sistema lo consideró como aprendizaje, y por eso me dio puntos extra. Entender esto me hizo sentir un poco avergonzado. Tras venir a Yaochi, me tomó 10 años descubrir realmente las reglas del sistema. Recordar que antes solo ganaba entre 100 y 200 puntos al día me dio un poco de molestia. Estaba pensando si debía ir a arar el huerto que estaba al pie de la montaña. Como había dominado la habilidad de Shenlong al límite, cultivar vegetales era muy fácil, no requería mucho cuidado, solo con plantarlos sobrevivían. De pronto, una voz llegó desde el patio. Dije sin pensar, ¿por qué regresaste tan pronto hoy? Pero me callé antes de terminar de hablar. La que llegó no era Gu Qingwan, era Zulillan. Hoy Zulillan seguía viéndose tan elegante. Su abrigo negro calado resaltaba todo su encanto. No me atreví a mirarla tan libremente como a Gu Qingwan. Después de todo, de la crueldad de Zulillan, aunque siempre he vivido en el pico Shenyun, ya había escuchado hablar. Mi maestra se fue al salón principal a dar clases a los discípulos de Yaochi. Estaba confundido en mi interior. ¿Acaso Zulillan no dijo ayer que entraría en reclusión? ¿Por qué salió tan rápido? Zulillan parpadeó con sus ojos cautivadores, y mientras se me acercaba, dijo con voz seductora, pero antes de terminar la frase, su mirada se fijó en el cobre de Shousan que yo tenía, y su voz y expresión se volvieron serias de inmediato. Hermanito, ¿qué tienes en la mano? Me sorprendí y me di cuenta de que el cobre de Shousan todavía no lo había guardado. Al ver el asombro de Zulillan, supe que se había dado cuenta de que no era algo normal. Como una gran emperadora, había sentido el cobre, la intensa aura de la vía sagrada en el cobre de Shousan, solo que no sabía que se llamaba cobre de Shousan, ni para qué servía. Rápidamente guardé el cobre, y me reí. Es solo una piedra rara que me encontré por casualidad. Estaba pensando en hacer algo con ella. Zulillan no se lo creyó en absoluto. ¿Dónde se encuentra uno una piedra tan rara al costado del camino? ¿Y que además tiene forma cuadrada? Supuso en secreto que Gu Qingwan me la había dado. Esa aura de la vía sagrada era aterradora, y podía destruir fácilmente cualquier mal en el mundo. ¿Cuándo había conseguido Gu Qingwan un tesoro así? ¿Y por qué me lo había regalado a mí? Zulillan estaba llena de dudas, pero no indagó más. El motivo principal de su visita esta vez era investigar el asunto de la técnica de espada de ayer. Sin darle tiempo a Zulillan para preguntar, me di la vuelta y caminé hacia la cocina. ¿Por qué no se sienta un rato? Mi maestra regresará tan pronto termine su clase. Iré a preparar el desayuno. No tenía por qué ser demasiado respetuoso con Zulillan. Al fin y al cabo, no dependía de ella para vivir. Incluso Gu Qingwan, si me hacía enojar, tenía que consentirme con amabilidad, por miedo a no cenar esa noche. Zulillan, que seguía de pie en su sitio, miró mi espalda al irme sin ninguna cortesía, y levantó un poco una ceja, sorprendida en su interior. Este chico, ¿será que sus gustos no son muy normales?